Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestras clases de literatura. Bien, buenas tardes con todos. Ya. A ver, ahí se visualiza la diapositiva, chicos. Dígame, por favor, para comenzar. Sí, profesor. Ya está. Entonces, ahí estamos, iniciando nuestras clases de literatura, semana número 3. Bien, bien, jóvenes, ahí continuamos. Entonces, nos tocaba la literatura contemporánea de la semana pasada. Vamos a continuar. Y ahora nos vamos a dos movimientos literarios, en este caso, el realismo del siglo XIX en la segunda mitad, y ya luego la narrativa contemporánea del siglo XX. Ya, ustedes también tienen ahí en su separata guía para poder guiarse. Bien, vamos a trabajar dos obras muy importantes para esta literatura. Bien, eh, aquí tenemos. Ya está. Bien, chicos. Entonces lo voy a hacer más grande. Si te escuchas, todo está claro, ahí tenemos. Entonces, vamos a recordar lo que hicimos la vez pasada. Semana pasada estuvimos haciendo acerca del movimiento romántico, del romanticismo, si ustedes no recuerdan, ¿ver? Y habíamos visto sus características, ¿no? Recuerden que en el romanticismo la idealización, la expresión, el mundo subjetivo, expresar sentimientos, van a marcar el movimiento romántico hasta la primera mitad del siglo XIX. Bien, hasta ahí estamos. Y ahora nos corresponde el llamado realismo de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, observen esa imagen, jóvenes, que está ahí, esa imagen. En esa imagen nosotros podemos ver, está un poco pequeña, de repente lo están viendo, es la forma, ¿no?, de cómo vivía, sobre todo cómo se vestía la gente de aquella época, ¿no? Esta es Francia de aquella época, ¿no? La forma de vestir, que era una forma muy similar de repente en algún momento, la forma de cómo acá en el Perú, hubo una época en nuestra literatura donde la población se vestía muy similar. La diferencia es que tenían los vestidos más anchos, ¿no? En la época del costumbrismo. Entonces aquí estamos viendo a las personas en una ciudad de Europa. Si no me equivoco, esta ciudad es París. Bien, jóvenes, entonces más o menos porque el movimiento realista tiene que ver mucho con el ambiente, en el ambiente social, ¿no? Lo que nosotros en el romanticismo habíamos visto más, la expresión de sentimientos, habíamos visto más la parte individual, el mundo subjetivo. Aquí en el realismo vamos al aspecto social, ¿ya? Ahí está. Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos en esta diapositiva específicamente en qué consistió este movimiento realista. Bien, entonces, este movimiento surge en Francia. Francia, como dice ahí, en la segunda mitad del siglo XIX, y reacciona contra el movimiento romántico anterior. Es decir, la idealización, como les decía, la expresión de los sentimientos, como que aquí ya no va más, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener un contexto, y ese contexto se debe a qué? A lo que vivía Europa. Recuerden que en el romanticismo el poeta emigró al campo, ¿no? ¿Y qué sucede? Aquí hay un hecho histórico muy importante en la literatura, un hecho histórico que va a marcar, ¿no? Va a marcar, ¿por qué? Porque a través de ese hecho histórico nosotros podemos conocer y saber qué es lo que pasó en aquella época. Bien, recuerden, así como vimos la Revolución Francesa y vimos otros hechos, pues aquí también vamos a encontrar ello, ¿no? Hay un hecho histórico muy importante que es la Revolución Industrial. Bien, en esa revolución industrial que emerge por toda Europa, justamente se da en la década de eh, la segunda mitad del siglo XIX, pero saber por historia. Esto va a generar, pues, un proceso social y avance de las llamadas máquinas, donde, ¿no?, el capitalismo va a emerger toda esta parte de Europa y en todos los países, incluyendo Francia, Alemania, España. Y esto genera clases sociales muy distintas, porque ahora el pueblo que vivía, pues, ¿no?, en el romanticismo en el pueblo, la descripción del campo, ahora se traslada a la ciudad. ¿Y por qué se traslada a la ciudad? Porque ya en el pueblo las máquinas han reemplazado el trabajo del hombre. Entonces la gente tiene que buscar, pues, un futuro. La gente tiene que buscar cómo alimentarse, cómo comer.
Entonces, por eso que la gente comienza a desplazarse, ¿no? A desplazarse a la ciudad. Y ahí vamos a ver que justamente este movimiento, ¿no? Nos va a hablar de esta situación. La gente comienza a venir en masas a la ciudad. Y, por ejemplo, la ciudad de Francia es una de aquellas ciudades donde la población va a venir y va a llegar a la ciudad y no va a haber muchos espacios donde vivir. La gente va a vivir hacinada, en pequeñas casas, en pequeños, ellos le decían, los llamados, nosotros decimos hoteles, las llamadas posadas, donde van a vivir muchas familias, muchas familias. Y todas se van a conocer porque todos están en ese ambiente, ¿no? ¿No? Exigiendo, pues, ¿no? Al gobierno, a los gobiernos de aquellos tiempos, pues, dignidad para el trabajo, ¿no? Esta diferencia de clases sociales, ¿no? De la gente que venía del pueblo a la gente que venía de la ciudad. Muchas de esas personas querían ascender a un mundo, y esto vamos a ver nosotros con la obra Madame Bovary de Gustavo Flaubert en Francia, o vamos a ver ejemplos como la novela corta de Papá Goriot de Honoré de Balzac, ¿no? Que deja todo su mundo, ¿no? Del campo para trasladarse a la ciudad. Y en la ciudad que encontramos, pues, el poder que va a ir ejerciendo la burguesía, ¿no? La burguesía va creciendo en su poder justamente debido a los grandes capitales. Entonces, ese es el ambiente, jóvenes, para que se pueda entender en qué se mueve el llamado movimiento realista. Es por ello que una de sus principales características del movimiento realista es la descripción. Se describe detalladamente, ¿no? La forma de vida de las personas, el ambiente social, cómo se vive, cómo se viste, ¿no? Y esto no solamente es en Francia, es en Rusia, es en España, es en varios países, ¿no? Si bien es cierto, unos países eran gobernados por monarquías, en el caso de Rusia eran gobernados por zares, ¿no? España por sus reyes, entonces todos los países en ese momento van a ser gobernados y obviamente esa descripción detallada viene de las partes social, política, de todo ello, ¿ya? A nivel de contexto histórico ya hemos explicado la revolución industrial, ¿no? Cómo la burguesía va a ir creciendo su poder y la gente del proletariado, que son la gente del pueblo, pues va a buscar un trabajo dignamente, ¿no? Conductas y vivencias de los personajes, ¿no? Que nos van a mostrar cada una de estas obras. Entonces, con respecto a jóvenes, a las características. Y cuando hablamos de objetividad, ¿qué tiene que ver con ¿no? Esta palabrita? Recuerden que en el romanticismo nosotros hablamos de la subjetividad, el mundo interno del poeta, el mundo interno. Ahora, cuando hablamos de objetividad, estamos viendo la parte externa, la parte que lo rodea, ¿no? En el ambiente, el aspecto social, ¿no? En qué se mueve, a qué se dedica, a qué trabaja. En ese tiempo, pues, los trabajos más comunes eran los artesanos, los campesinos, los panaderos, los orfebres, ¿no? Y que venían a la ciudad, a diferencia de la burguesía, pues, que eran dueños de estas máquinas, de estas empresas, y rentaban el trabajo de mano de obra de esta gente, ¿no? Y así la ciudad va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces, se observa esa parte objetiva, esa parte real, de acuerdo a ese contexto en que se está viviendo. Bien, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Esto tienen que relacionar ustedes, jóvenes, con esos aspectos de la historia. Hay mucho poder del llamado capitalismo, ¿no? La gente pues tiene que experimentar todos esos cambios debido justamente al poder que tienen las máquinas. La literatura lo que hace justamente es describir detalladamente esos problemas, esa situación, ¿no? Que vive la gente en aquella época, ¿no? Gente que ha dejado su campo, que ha venido a la ciudad, gente que vive en la ciudad, ¿no? Y de esta forma las obras nos van a narrar ello. Bien, vamos a continuar. No hay preguntas, no hay dudas, usted verifique su separata, porque en su separata está todo ello. Bien, ahora también, ¿qué más les dicen ahí? Acerca de los llamados escritores que tenemos aquí. Entonces, uno de los países donde destaca esta novela y donde nos va a mostrar de una manera muy cruda esta realidad es Francia. Francia es la cuna de la novela, el género llamado narrativo, donde la novela va a cobrar su nivel de importancia. Bien, y tenemos aquí autores muy importantes para Francia y terminamos con Rusia. Ustedes también lo tienen separado y vamos a mencionar algunos detalles de estas obras, porque es muy importante también saber y conocer en detalle algunas de estas obras. ¿Ya? Ustedes lo tienen ahí en su separado. Bien, entonces comenzamos. Primero vamos a encontrar a Stendhal. Stendhal se llama Henry Bale, ¿no? Henry Bale, él es el llamado iniciador de la novela
francesa. La novela francesa, ¿no? Un hombre que nos presenta la obra Rojo y Negro. Bien, nos va a destacar la vida de Julián en la ciudad de Francia. Él es estándar, como es iniciador del realismo francés. Pues ahí ya por ese lado nosotros vamos mencionando que no solamente es Rusia, que también está en Francia este gran autor. Bien, luego tenemos, ¿sí?, a Gustavo, no, perdón, Honoré de Balzac. En el caso de Honoré de Balzac, ¿no?, también poeta francés, también va a ser uno de los iniciadores, pero Honoré de Balzac se va a destacar específicamente en lo que nosotros conocemos como la novela social. Él aboca mucho la problemática de las personas que llegaban de los pueblos a la ciudad, ¿no? Honoré de Balzac tiene un libro, ¿no?, donde se llama La comedia humana, porque así lo titula. Dentro de este libro nosotros vamos a encontrar un promedio de 20 novelas aproximadamente. Al principio, las novelas en aquella época no se publicaban en un solo libro, se publicaban en la llamada novela de folletín, ¿no? Las novelas de folletín eran las novelas cuando salían por partes, como decir por capítulos, porque la gente en aquella época acudía, ¿no?, a la venta donde se vendían los diarios de la época y ahí encontraban un ejemplar de su novela favorita, podemos decirle, ¿no? Y así la gente leía y esperaba la siguiente semana, los 15 días para tener la otra parte y así. Por eso que jóvenes en la época, las novelas francesas fueron las novelas más extensas de la época. Aparte también por la descripción detallada y minuciosa que se hace, la forma de vida, cómo viven, cómo comen, cómo caminan, todo ello va a marcar justamente la novela francesa. Entonces aquí Honoré de Balzac nos presenta este conjunto de novelas, porque son como 20, ¿no?, reunidas en el libro Comedia Humana. Una de esas grandes novelas es Eugenia Gardner, que es justamente aquí lo tenemos. Otra es Papagollo, que de repente lo han escuchado ustedes en el colegio, en algún momento, ¿no? Es una de las tantas novelas que va a ser bastante significativa para el pueblo francés, ¿no? Es una historia muy triste también, es una novela corta, pero importante, ¿no? Honoré de Balzac nos cuenta en Papagollo la historia de un anciano que tiene dos hijas y que ha dejado el campo, era panadero, ha vendido todo lo que tenía para que sus hijas tengan un futuro mejor en la ciudad. No tenía esposa, él era mayor y venía con sus hijas a la ciudad de París. Cuando él llega, se va a un hospedaje, se hospeda en un, ¿no?, como le digo, es un hotel, una posada, donde van a vivir varias personas, ¿no? Y ahí sus hijas van a ser cortejadas, ¿no?, por gente, obviamente, ¿no?, de la ciudad, y eso es lo que él esperaba, de que sus hijas tengan un futuro mejor que el de él. Él las quería dejar aseguradas, y logra. Pero vamos a ver aquí, jóvenes, la indiferencia de las hijas, ¿no? Las hijas son ingratas, las hijas no le van a corresponder, ¿no? Ellas se van con las parejas que se concertan los matrimonios. El padre esperaba, pues, que sus hijas les digan, ¿no? Papá, te vamos a vivir contigo, te vamos a llevar. No. Si bien es cierto, se casan con gente de la burguesía, de la capital, no tenían mucha fortuna, pero sí le podían dar una vida cómoda. Entonces, ellas, cada una hace su vida y se olvidan del padre. Y ahí justamente está la novela, ¿no? Papá Gorio. Un papá Gorio sufre mucho porque sus hijas no se acuerdan que él está vivo, no se acuerdan quiénes iban a ver a su padre. Ahí en la posada, eh, Papá Orió conoce a muchas personas y conoce a un jovencito que también venía solo del campo, ¿no? Y este jovencito lo va a ayudar, ¿no? Hasta el final de sus días. Papá Orió que esperaba mucho de sus hijas, ¿no? Sus hijas solamente recurrían al padre y ni siquiera venían ellas, mandaban al criado de su casa para que les pida al papá dinero, porque las hijas, ¿no?, necesitaban un vestido nuevo, ¿no? Necesitaban algunas cosas personales y le pedían al padre. Y el padre nunca les dijo no, siempre les mandaba. Entonces aquí vamos a ver la pura realidad de una familia que viene del campo a la ciudad. Y cómo son las familias, cómo son los hijos. El padre nunca negaba, ¿no? El padre un día quiso visitarlas, fue a visitarlas, ¿no?, a sus casas. Y las hijas se negaron, no quisieron salir, porque le daba vergüenza que su padre sea humilde, ¿no? Y así, ¿no? El padre sufre mucho. Luego se enferma. Este jovencito, ¿no?, que está en la posada y lo va a ayudar.
Y se va a molestar mucho también porque se va a dar cuenta de la ingrata que son sus hijas. Y él mismo las va a buscar para pedirle que vayan a ver a su padre antes que muera. Y ninguna llegó, ni siquiera ese sepelio. Solo mandaron a preguntar si su padre había dejado algo, si había dejado fortuna. El único que estuvo en el velorio de padre fue este joven, que le dio mucha pena lo que pasaba con Papá Golio. Es una historia bastante triste, pero es una novela propia de la época, ¿no? La gente cómo dejaba la ciudad por un futuro en la capital y muchos cambiaban en ese camino. Esa es la novela social de Honoré de Balzac. Bien, avancemos. Luego tenemos aquí a Gustavo Flaubert. Gustavo Flaubert es el máximo exponente de la novela francesa. También Gustavo Flaubert nos va a describir, mencionar, ¿no?, las costumbres de la ciudad en Francia. En este caso, la historia de Madame Bovary, ¿no? Donde ahí sí me pone una carita amplia, ¿no? Sí, Papá Goriot es una historia muy triste, ¿no? Una penita, ¿no? Es una situación actual, ¿no? Usted sabe cuántos hijos a veces se olvidan de los padres, ¿no? De todo lo que te dan, ¿no? Entonces el padre esperaba, el padre era una de las personas que nunca decía no, nunca decía, porque las chicas le pedían vestidos para comprarse joyas, ¿no? Y el padre vendía el pan, hacía un esfuerzo, vendía todo lo que tenía por darles, nunca les negó nada. Entonces, chicos, da pena, ¿no? Una novela, pero así inician las novelas, miren, en esas épocas, ¿no? Y que hoy en día, pues, son temáticas que se ven al diario, ¿no? En el caso de Madame Bovary también es una historia donde acá Gustavo Flaubert va a tomar en cuenta lo que es el personaje femenino, ¿no? A la mujer como centro, ¿no? Y que era algo que rompía los esquemas de los poetas anteriores, porque siempre los poetas, pues, varones, ¿no? En este caso la mujer, y la mujer tal cual, ¿no? Con sus inquietudes, con sus costumbres, con sus formas de vida. El caso de Madame Bovary es una novela pues que rompe los esquemas, ¿no? La sociedad que esperaba día tras día para leer qué pasaba con ella. También una historia triste, pero que tiene sus cositas, ¿no? Madame Bovary es hija de un hacendado que vive en el campo. El padre está muy enfermo y el doctor se llama Carlos Bovary, de ahí viene el nombre Bovary, ¿no? Madame Señora. Carlos Bovary iba a curar a este señor en su hacienda, una pequeña hacienda que prácticamente estaba casi en quiebra, ¿no? Pero que tenía pues sus pequeños animalitos y vivía con su hija. Su hija era muy bella, joven. Esta chica tenía deseos de salir a la ciudad, que es una joven muy entusiasta, una joven muy bella, que quería salir de la ciudad, pero cuidaba a su padre. Ustedes saben que los jóvenes en la época tenían que concertar matrimonios. Entonces el padre buscaba a alguien que la pueda proteger porque él estaba enfermo. Y cuando el señor conoce a Carlos Bovary, que es un doctor obviamente mayor, no mayor, porque recuerden que en la época las jóvenes se casaban de jóvenes, Madame Bovary era joven, este hombre era casi 20 años mayor que ella, pero era doctor y paraba siempre viajando y visitaba cada cierto tiempo a Carlos Bovary para ver cómo iba su enfermedad. Y es así que conforme van teniendo amistad con el papá de Emma Bovary, ¿no? Entonces, el padre de Emma le va a pedir al doctor Carlos que despose a su hija. Carlos Bovary, doctor, ya era casado, o sea, él ya se había casado antes y había quedado viudo, o sea, estaba solo. Cuando las personas quedaban viudas en la época, ya pues no era necesidad volverse a casar. Entonces él por eso solamente se dedicaba pues a cuidar enfermos. Y entonces por eso que el padre le pide, ¿no? Que haga una excepción, ¿no? Para que se case con su hija. Y entonces, bueno, Carlos le dijo, bueno, que no le promete mucho porque como él paraba viajando, pero que sí le puede cuidar, o sea, darle los cuidados a su esposa, que sería Emma. Por eso que Carlos y Emma se casan. Emma feliz, ¿no? Aunque tiene un poco de temor porque él era un hombre mayor, pero sabía de que con él iba a estar protegida también, ¿no? Porque era la costumbre. Y este hombre la trae a Emma a la ciudad porque el hombre vive en la ciudad. Y Emma, pues cada cierto tiempo iba a ver a su padre, ¿no? Y se trasladaría feliz porque dejaba el campo, ¿no? De la ciudad. Y comienza la historia, ¿no? Porque Emma se siente sola. ¿Qué hacía Carlos? Carlos iba a trabajar y antes los doctores iban de pueblo en pueblo, en pueblo, en pueblo, ¿no? Se iban de pueblo en pueblo a curar enfermos y ella se quedaba solita. Tenía su criada, estaba ahí y pues obviamente quería salir, ella quería como toda joven conocer la ciudad, ¿no? Porque ella era la Madame Bovary, una joven muy bella. Cada vez que ella salía por la ciudad de París, todos los hombres la miraban, la belleza, ¿no? Y se decía, ah, la esposa del doctor, la esposa del doctor, gente importante, ¿no? Entonces, en ese transcurso ella va a conocer a muchas personas y su debilidad de ella es, como se siente sola, es enamorarse, ¿no? Y se va a enamorar, va a tener un primer amante,
que la va a maltratar, que solo se va a dar, que solamente quiere estar con ella por su belleza, no le va a importar. Y ella, como no estaba, recuerda, enamorada, porque así se casaban por los de su esposo, ella se enamora del primer amante. Y sufre mucho porque el primer amante le comienza a sacar plata, ¿no? Y ella agarraba y le pedía plata al esposo para comprarse una tela, un vestido, ¿no? Y algo así. O si va a la farmacia, al farmacéutico, para que le preste también. Y el farmacéutico también la quería cortejar, ¿no? Y ella buscaba, pero al final el hombre la deja, ¿no? Y ella sufre mucho, llora, ¿no? Luego conoce a otro segundo amante que también la trata así. Ella quería irse con él y le propone para jugarse, pero el hombre no, dijo que no, que él era un viajero y que no, pues no. O sea, todos lo tomaban así. Entonces Emma sufre mucho porque prácticamente se siente sola. La gente comentaba, ¿no? Comentaba los encuentros de Emma con sus amantes, porque Emma tenía encuentros, ahí está la descripción detallada, ¿no? Minuciosa, porque otras novelas no te van a narrar eso, y sobre todo que es la dignidad de una mujer. Una de las cuantas cosas para avanzar, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí Emma describe un día cuando se encontraba, ella se encontraba con su amante, cuando se encontró con el primer amante, León, ella un día se encontró en la plaza. Y como en esas épocas habían carruajes, y ya no podían encontrarse pues en las calles, ¿no? O fuera de la ciudad porque la gente los veía. Entonces ella un día se sube a un carruaje y le dice al señor del carruaje que dé vueltas a a la plaza y cuando vea a un joven, ya le da la descripción, pare y lo haga subir. Entonces, el dueño del carruaje, el que monta los caballos ahí, le dice, señora, ¿y cuándo voy a parar? No, le dice, tú sigue dando vueltas y vas a parar cuando yo toque la campana. Entonces el hombre, pues, ¿no? Emma sube, se comienza a dar vueltas y vueltas, hasta que por ahí aparece León, ¿no? El carruaje para, León sube, y ahí tenía Emma su encuentro con su amante, ¿no? Y dice que Emma se la pasó ahí casi todo el día con el amante en el carruaje. Imagínense usted qué pudo haber pasado, ¿no? Y cuando ya eran casi media tarde, y toda la gente comentaba por qué, porque se dieron cuenta de que ese carruaje giraba y giraba todo el día el mismo carruaje. Y el hombre cansado arriba y no podía parar, porque ella era la esposa del doctor, la gente la conocía, ¿no? Y así, ¿no? Esa fue una de las tantas aventuras que, por eso es que la obra, en este caso, Madame Bovary, es extensa, ¿no? Describe la situación, de los encuentros que tienen con sus amantes, ¿no? Entonces, finalmente, pues se encuentra entre la espada y la pared y finalmente Emma termina suicidándose. Llega a tener una hija con el doctor. Llega a tener una hija que también ella, tener su hija es indiferente, no la quiere, ¿no? Y porque ella estaba enamorada, ¿no? De sus amantes. Entonces, al final los amantes la abandonan y ella se queda sola y termina, ¿no? Suicidando, se queda endeudada, pues, ¿no? Porque ella debe a todo el mundo por con tal de dar a sus amantes, ¿no? Ahora tiene un final muy desgarrador porque al final el doctor se llega a enterar de la situación y finalmente ella toma un arsénico veneno y se muere, pues, ¿no? Se mata y dejando a su hijita con su esposo, ¿no? Esa es la famosa obra de la novela francesa, joven, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Esto es para que ustedes tengan una idea de cómo la novela en la literatura fue creciendo, ¿no? Eso es Francia, ¿no? Describe el ambiente, la forma de vida, ¿no? Las situaciones, pero ahora nos vamos a Rusia con Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky, ¿no? Es su palabra también lo tiene, es gran iniciador de la novela psicológica, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar nosotros cómo nos describe también detalladamente, no solamente el aspecto social en que se encontraba el protagonista, sino también vamos a ver nosotros el aspecto psicológico que el narrador, que el protagonista vive al cometer un asesinato. Entonces, Dostoyevsky, ¿no? Gran iniciador de la novela rusa, él vive, jóvenes, en la época de los llamados zares. Así como en Europa están las monarquías, los reyes, en Rusia se veía o se vivía bajo el régimen de los zaristas, dice zaristas, ¿no? Y esto generó, pues, de todas maneras, que la población, muchas de las poblaciones, ¿no? La gente no esté, pues, como se dice, de acuerdo bajo ese régimen, ¿no? Fedor Dostoyevsky crece en una familia muy módica, primero de campo y luego de la ciudad. Su padre era doctor. En esos tiempos el ser doctor era parte de los oficios más comunes en la época. Su madre estaba muy enferma y ahí ella muere de tuberculosis. Ellos tienen aproximadamente 7 hijos, esa familia, uno de ellos es Dostoyevsky. Prácticamente Dostoyevsky, al morir la madre, el padre paraba viajando, se quedaban solos y crece en un ambiente muy desolado, ¿no? Un ambiente muy cerrado, donde él va creciendo en su propio mundo, ¿no? Y se va haciendo adulto, ¿no? Y al hacerse adulto vive pues esos vacíos de la familia y ese es el aspecto psicológico,
¿no? Que vive un poco atormentado. Él es muy culto, se dedica, ¿no? a la vida social, se mete a movimientos políticos que están en contra de los zares, ¿no? Luego, también podemos decirle, ¿no? Se dedica a lo que son las ciencias, porque él se dedicaba a las ciencias, no a las letras. Él daba algunas clases, ¿no? Y en eso se las pasaba. Como él conspira, o lo denuncian por conspirar contra el zar de la época, entonces lo van a meter preso. Mucha gente quiere apoyar a Fedor por lo que él era un hombre culto, o sea, simplemente un hombre que no estaba de acuerdo con la situación del gobierno, ¿no? Pero lo van a meter preso. Entonces, cuando ya está preso, tenía una debilidad también, tomaba alcohol. No era alcohólico, pero tomaba, cuando estaba deprimido, cuando estaba triste. Entonces, ahora lo van a meter preso, peor, entra en depresión. Y él se va, pues, ¿no? A ser condenado a muerte, porque él prácticamente está conspirando contra los zares de su época, ¿no? Por eso lo van a condenar, ¿no? Porque él es como un líder y la gente lo seguía, ¿no? Entonces, por eso lo van a condenar y lo van a querer matar. Pero también hay gente que lo quiere y que va a abocar por él, ¿no? Van a tratar de salvarlo de la pena de muerte, pero sí que tiene que cumplir algunos años en la cárcel de Siberia, y es lo que él hace, ¿no? Entonces, y estando ahí, la parte emocional comienza a denigrarse, ¿no? Porque él es un hombre culto, un hombre de ciudad, y ahora está en la cárcel. Y en la cárcel conoce a quién, a los asesinos, a los ladrones, a los psicópatas, en la cárcel de todo, ¿no? Y entonces él va a convivir con estas personas y va a tratar de entender al asesino, de tratar al jugador, al que no, al que juega las apuestas, al otro que ha robado, y de esa forma va a crear un mundo, ¿no? Y es ahí, gracias a esa experiencia vivida por él mismo, ¿no? Va a tener en cuenta muchas de sus obras. Todas las obras de Dostoyevsky son psicológicas, reflejan mucho su mundo interno psicológico y lo demuestra a una sociedad, ¿no? Él es Fedor Dostoyevsky, jóvenes, para que ustedes puedan entender, ¿sí? Y el porqué de sus obras, ¿no? Cómo llega él a este nivel psicológico, ¿no? Social de la época. Bien, aquí vamos a ver, jóvenes, lo que se estaba mandando, explicando, y ahora nos centramos a las características específicamente de sus obras. Una de sus máximas obras es Crimen y Castigo, luego vienen los hermanos Karamazov, El Jugador, por eso de ahí los títulos, ¿no? Todos son novelas psicológicas, ¿sí? Que tienen que ver justamente con las experiencias vividas, ¿no? Bien, características de sus obras, que ustedes también lo tienen ahí en su separado. Primero dice, profundo análisis del aspecto psicológico al dar cuenta del complicado mundo interior de sus personajes. Y es cierto, ¿no? Nosotros si leemos Crimen y Castigo, nos vamos a dar cuenta que el personaje Raskolnikov vive su propio drama, vive sus propias angustias en la situación en que él se va a encontrar. Raskolnikov, ¿no? Es un hombre que ha tenido que vivir también al lado de una madre, de una hermana, ¿no? Y ha sufrido mucho, ¿no? Porque él tiene que mantener a la familia, dejar a la familia y venirse a la ciudad. Entonces, el mundo en que viven las personas en aquella época, debido también a la pobreza, que esta es una situación que afecta a todos los países, ¿no? Afecta, pues, ese mundo complicado. Y yo creo que aquí, cuando uno habla de psicología, pues definitivamente está hablando, ¿no? De la mente humana. Y eso es lo que está pasando, ¿no? En sus personajes. Cada personaje de la obra de Dostoyevsky tiene un mundo, ¿no? Sonia, que es otro personaje importante en Crimen y Castigo, también tiene su propio mundo. Sonia es una jovencita que tiene que trabajar para ayudar a su madrastra y a sus hermanitos. Ella no quiere ser prostituta porque quiere ser prostituta porque le gusta la vida fácil, le gusta la vida alegre, no. Ella se mete a ese mundo porque es lo único que ella podía hacer o trabajar. Era joven, era bella, ¿no? Para ella no había un trabajo digno, ¿no? Porque no había estudiado nada, ¿no? Recién sabía leer y escribir y eso, porque era un mundo complicado en aquella época. Entonces ella tiene su propia angustia, su propio mundo, ¿no? Pero que trata de salir adelante. El refugio, ¿no? En ellos, y como todo de repente persona que estaba en la cárcel, es la religión, ¿no? Y la religión le va a permitir salir adelante. Bien, jóvenes, esos son más o menos unos ejemplos de los mundos complicados de los personajes, ¿ya? Su narrativa tiende a lo dramático. Cuando hablamos de dramático, estamos hablando específicamente, pues dramático tiene que ver con teatro. En esta narrativa
Crimen y Castigo, vamos a encontrar algunas escenas que son altamente dramáticas, en el sentido de que el personaje sufre, el personaje se enferma, suda, le da fiebre, está sufriendo su propio drama, porque ha cometido un asesinato. Y nadie puede cometer un asesinato y estar libre como si nada hubiera pasado, como si la vida fuera normal. No, la conciencia y el remordimiento marca a esa persona y comienzas a sudar, comienza a ponerse mal, se atormenta y eso es dramático porque le está poniendo ese toque personal, ¿no? A las historias. Presenta preocupaciones morales y religiosas, como les decía, la religión católica era parte de, y era muy importante conservar este estilo, ¿no? La parte religiosa, y obviamente la conducta moral que tiene que ver con hacer el bien, pues, ¿no? Actuar correctamente, ¿ya? Bien, esas son las características y terminamos con su religiosidad fue atormentada. Eso tiene que ver, jóvenes, ¿con qué? Con que definitivamente, en el caso de Raskolnikov, ¿no? Que es el protagonista en Crimen y Castigo, Raskolnikov, por ejemplo, podemos decirle, sufre mucho, ¿no? Raskolnikov él encuentra un sentido en su vida, por eso quiere también suicidarse, una parte de la historia. Pero cuando conoce, ¿no? A Sonia, estas ideas locas de querer hacerse algo cambian, porque va a encontrar una razón. Y cuando conoce la palabra de Dios, ¿no? Que es Sonia, porque Sonia está muy involucrada a todo lo que es la religión católica, entonces la palabra de Dios le va a cambiar la vida, ¿no? Por eso que en este caso, al principio, cuando dice religiosidad atormentada, al principio no sabía, ¿no? Tenía mucho conciencia, pues, ¿no? Se sentía mal, ¿no? Por lo que él había hecho, había pecado. Y viene la parte atormentada de su vida. Pero más adelante en el transcurso, ¿no? De la obra se va a dar cuenta él de que esta situación, ¿no? Puede cambiar, ¿no? Y lo vamos a ver a lo largo de la historia. Bien, hasta ahí, jóvenes, preguntas, dudas. Vamos a seguir avanzando. ¿Todo está claro, chicos? ¿Aló? ¿Están ahí? Chicos, Está clara, profesora. ya, por favor. Ya, listo. Vamos a Sí, todo comenzar. claro, maestra. Ya, listo. Vamos a comenzar con el argumento de crimen y castigo. Ya, miren, aquí está dividido el argumento en varias partes. ¿Por qué? Porque como les dije, es una obra bastante extensa. Ya, es una obra que tiene, miren, 6 partes y un epílogo. Ya, 6 partes y un epílogo, ¿no? Entonces, cada una de las partes tiene entre 7 y 8 capítulos. El epílogo tiene 2, ¿ya? Bien. Entonces nosotros nos vamos a guiar y yo por cada parte voy ampliando ciertos detalles para que ustedes tengan claro acerca de esta historia. Como que también aquí tengo un resumen que lo voy cambiando acerca de, ¿no? Cómo se siente. ¿Por qué he preparado esto? Porque esta parte, ahí ustedes tienen por capítulo, pero aquí vamos a ver nosotros los personajes. Raskolnikov, jóvenes, es el centro de la historia. Él es el estudiante que vive en la ciudad de San Petersburgo. En esos tiempos, San Petersburgo es la ciudad más importante de Rusia, ¿ya? Una ciudad donde toda la gente de los pequeños pueblos del campo de Rusia llegaban hasta Petersburgo a buscar un futuro. Eso es lo que había hecho Raskolnikov. Raskolnikov había dejado el campo para venir a tener un futuro y sobre todo ayudar a su madre llamada Pulkenia, aquí como ven ustedes, ayudar a su familia, y su hermana Dunia, ¿no? Pulkenia está muy enferma, pero igual le manda monedas a Raskolnikov. Por otro lado, Dunia, su hermana joven, también trabaja y ella también va a sufrir acoso de su patrón, ¿no? Entonces, cada personaje joven tiene un mundo, tiene una historia dentro de la obra, pero todas esas historias giran alrededor de la historia principal, que es la de Raskolnikov. Raskolnikov es un joven intelectual. La madre le ha mandado, ¿no? Con lo poco que tiene, le ha mandado con un reloj que es de la familia de su padre, y él no quería recibir, pero la madre le dice, lleva, hijo.
si en algún momento tienes necesidad, lo puedes hasta empeñar o vender en la ciudad. Entonces, por eso que él tenía esos objetos valiosos, porque él era muy humilde, ¿no? Pero era muy inteligente, era muy intelectual. Bien, por otro lado tenemos a Aliona Ivanova, que es la usurera, la que prestaba dinero a los jóvenes y abusaba de ellos porque les pagaba unos intereses bajísimos. Abusaba de la necesidad, ¿no? De los jóvenes. Entonces Raskolnikov va a asesinar a ella. Por otro lado tenemos a Sonia, Sonia que es la joven prostituta, quien va a conocer a Raskolnikov de casualidad por intermedio de su padre Marmelado, que va a ser el padre de Sonia, y así Raskolnikov la va a conocer. Y al final se va a enamorar. Sonia va a representar en Raskolnikov el factor de regeneración, la persona más importante, ¿no? Y en la vida de Raskolnikov. Por otro lado tenemos a Porfirio Petrovich, quien es el juez acusador, quien es aquella persona que va a investigar el asesinato de Sonia, perdón, de Aliona, y nunca va a desconfiar de Raskolnikov, porque como recuerdan que Raskolnikov era un hombre intelectual, ¿no? Pero poco a poco va a ir descubriendo la verdad. Bueno, entonces esos son los personajes de repente importantes para narrar esta historia. Bien, y ahora nos vamos al argumento en sí. Ahí está. Viejo. Entonces, ¿cómo se inicia esta historia? La historia es bastante descriptiva. Por eso cuando ustedes les pongan las preguntas, va a haber bastantes descripciones de la parte dramática, del ambiente, ¿no? De la situación que se vive en la historia. Entonces les decía que Raskolnikov es un estudiante de leyes. En el principio de la historia se describe el ambiente, donde vive Raskolnikov, en una pensión muy humilde, en una habitación pequeña, en la azotea, en la parte más alta de esa pensión. Y en su habitación inclusive te describe lo poquito que tenía. Ni siquiera tenía cama, tenía un sillón viejo con 3 patas ahí, puesta con un ladrillo, ahí dormía. Una mesa que también estaba rota y una silla que estaba todo por caerse, ¿no? Y algunas cositas más, algunos libros que él estudia. Ese era su ambiente porque él no podía pagar más. Y esta situación se va a agravar más cuando la situación de San Petersburgo y la pobreza, la gente comienza a llegar a la ciudad. Entonces, él está cansado de esa vida miserable, pero sale adelante, ¿por qué? Porque recuerda a su madre y a su hermana. La madre y la hermana le mandaban moneditas para que él pueda también subsistir. Pero como él no tenía una casa fija, esto le llegaba a su amigo. Él tiene un amigo llamado Razuminki, ¿no? Razuminki, ahí lo tienen también por ahí el nombre, Razuminki es su mejor amigo y quien lo va a ayudar siempre. Razuminki le daba las fuerzas para que él siga adelante. Razuminki sí tenía posición porque era hijo de burgueses, pero le decía a Raskolnikov que siga adelante, que no se preocupe, que lo va a apoyar. Por eso que las monedas llegaban donde Razuminki y Razuminki le daba las monedas para que él pueda subsistir. Bien, hasta que un día, pues Raskolnikov no tiene, ¿no? Ni para pagar sus estudios, y Razuminki le dice, ¿por qué no empeñas el anillo que te dio tu hermana? ¿No? No, decía él. Sí, hay una usurera, le dice que sí paga, y de repente lo puedes recuperar. Te voy a conseguir trabajo, porque Raskolnikov, ¿qué hacía? Raskolnikov estudiaba leyes, daba clases también particulares, y de eso subsistía. Entonces, un tiempo lo estuvo haciendo así. Entonces su amigo le dice, no te preocupes que yo te voy a conseguir más alumnos para que tú tengas. Y entonces Raskolnikov, ¿no? Como ya le acaba no le alcanza el dinero, decide empeñar a la usurera, ¿no? Que le habían recomendado que estaba cerca de su pensión, el anillo. Y él se va y le empeña el anillo, ¿no? En primera le empeña el anillo y luego regresa y le pagan unas monedas, ¿no? Reclama un poco porque le paga muy poco, pero bueno, por lo menos le alcanzó para subsistir en ese momento. Entonces, luego, Raskolnikov, después de esa conversación así ligera con la usurera, ¿no? Sucede que un día le llega, ¿no? Una carta a Raskolnikov, donde le pide a la madre que las reciba donde él vive, a ella y a su hermana, porque su hermana estaba siendo acosada por su patrón, que quería casarse con ella, a pesar de que el patrón era casado, se había enamorado de su hermana. Y no le importaba la esposa, nada, quería estar con Dunia, pero Dunia no, pues. Y por eso, como la venían acosando y la habían acusado de robo, la madre y Dunia tienen que escapar. Por eso que venían a San Petersburgo. Mientras que Raskolnikov se va a desesperar porque no sabe qué hacer.
no tiene un lugar cómodo para recibir a su madre y a su hermana, o sea, no había avanzado mucho él. Y entonces como que esto lo aturde, ¿no? No sabe qué hacer, está desesperado. Y sale, pues, ¿no? A la calle. El barrio donde él vivía era un barrio, un tugurio, mejor dicho, y también hay fragmentos de eso en la obra bastante, ¿no? Describen a la gente en la calle, las prostitutas, los borrachos, ¿no? Así que él se va a una taberna, hay un bar, desconcertado porque no sabe qué hacer, cómo va a recibir a su madre, está molesto porque él se siente mal de que la madre no tenga que pedirle ayuda y él no tenga ni plata para recibir, se siente mal. Va a la taberna, ahí se pone, toma cerveza, se pone a tomar, solo, ¿no? Y va escuchando, hay muchos jóvenes en la taberna, y luego conoce a Marmelado, un borracho, él es un alcohólico, él sí es alcohólico. Marmelado se acerca y le dice, joven, ¿no? ¿Usted qué hace aquí? Comienza, y Marmelado, ¿quién es usted? Le dice, ¿no? Y como Raskolnikov también está tomando, pero él no está tomando mucho, comienza a hablar de su vida, ¿no? Sí, que yo soy un estudiante. Y en esas que iban dialogando, Marmelado va a contar su historia. Y Marmelado comienza a contarle que él está casado, que tiene 3 hijos, una esposa y tiene una hija más señorita, y que él habla de Sonia, que se siente agradecido por Sonia, porque ella, prácticamente por ella, sus hermanitos comen, ay, perdón, sus hermanitos, ¿no? Están protegidos por ella y así, ¿no? O sea, eh, y como se dice, Marmelado cuenta su historia. Y Raskolnikov se da cuenta de que su vida de él no es nada. Hay gente que está peor, porque Marmelador se quedaba semanas tomando y se aparecía en su casa cada 15 días, y ni siquiera casa, porque vivía debajo de un puente, en una estera, todo sucio. Y la esposa de Marmelador, Catalina, estaba muy enferma, tenía tuberculosis. Los hermanitos lloraban de hambre y Sonia no le quedaba otra que salir a buscar trabajo, ¿no? Entonces, Marmelador cuenta eso y como que Raskolnikov se aturde, ¿no? Dice, no, no puede ser, ¿qué está pasando, no? O sea, hay cosas que su vida de él no es tan complicada como la de Marmelador. Y cuando ya Marmelador está borracho y llega a fin del día, entonces de la noche, Raskolnikov lo lleva a su casa. Lo lleva a su casa, ¿no? Le da unas cuantas monedas y lo lleva a su casa. Y al llegar a su casa, se da con la sorpresa de que en su casa pues no había, ¿no? Los niños estaban llorando, la esposa de Marmelador le comienza a gritar y a él lo tratan también como un borracho, ¿no? Él se preocupa porque ve, ¿no? Y por a lo lejos ve a una jovencita que estaba llegando, que era Sonia. Pero Sonia se le ocurre porque lo ve como un borracho más y él le da pena a los niños, ¿no? Y finalmente se va a su posada. ¿No? Estando él en la taberna, acá me olvidé un detalle, él escuchaba que los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes hablaban de una usurera. Los jóvenes en el bar comentaban de que era una vieja abusiva, de que era una mujer que se aprovechaba de la gente que no tenía dinero. Entonces todo eso se le va complicando en su mente y comienza ya a maquinar, comienza a pensar, ¿no? ¿No? No tiene dinero, no tiene cómo recibir a su madre, así que él, ¿no? Necesita tener más y ahí va pensando ir a Liona. No, porque a Liona ya él había empeñado a alguien, había empeñado el anillo y lo único que le quedaba era el reloj que podía empeñar. Entonces es así como él está aturdido, se levanta en la mañana después de haber tomado, está pensando cómo va a hacer, ¿no? Cómo va a matar a la usurera, porque estaba cansado de que esta mujer sea abusiva con los jóvenes. Y él decía, si acababa con la usurera, acababa con el mal. Nosotros sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Porque si tú matas a un delincuente no quiere decir que ya mañana no haya delincuencia. Entonces lo que hace Raskolnikov es pensar, ¿no? Que espera todo el día, inclusive la señora de la pensión le decía, joven, ¿no va a comer usted? No, no quiero comer nada, le decía, recién en la noche voy a salir, ¿no? Hasta que llega la noche y en el camino, pues, ¿no? En el camino que él va dirigiéndose a la pensión de la usurera, él se había puesto un saco negro largo por el frío y en el camino recoge una especie de daga, cuchillo, podemos decirle, y lo guarda en su saco. No tiene la forma de un hacha pequeña, que lo encuentra ahí en un lugar donde están construyendo, esa pequeña hacha con cuchillo lo guarda ahí y se va. Una vez que llega a la posada, ¿no? El Raskolnikov entra a la posada, ¿no? Donde viven varias personas, pero en la puerta no había nadie.
O sea, el portero se encontraba más allá discutiendo con un par de personas. Así que cuando él entra, nadie lo ve. Y se dirige al piso cuarto donde está la usurera. Pero cuando llega, así como ustedes ven en la imagen, llega y la usurera ya se rolla, porque ya era tarde, ¿no? Entonces él insiste y toca, y la usurera le dice no, porque ya joven, ya hasta mañana ya está. Pero él le dice, señora, por favor, necesito empeñar este objeto, no importa lo que me pagues, así me pagues 2 monedas, necesito que me abras. Y Aliona, como es ambiciosa, escuchó, dice, me va a dar un reloj y le voy a pagar lo que yo quiero. Y por eso lo invita a pasar. Y Raskolnikov pasa. Entra a la casa, él está un poco nervioso, sudado, y la señora le dice, sí, joven, ¿qué le pasa? ¿Le pasa algo? Y él dice, no, no, no me pasa nada, acá está el reloj, tome y entrégueme las monedas. Y Sony y la usurera, Aliona, decía, pero joven, no me va, no, ¿por qué me mira así? ¿Algo les pasa? No, no se preocupe, señor. Qué milagro que no me vas a reclamar, la vez pasada me has reclamado, le dice. Él no le contesta nada. Sí, ahora no, le dice, nada más. O sea, así hablaba cortante. El señor lo ve raro, bueno, se voltea para sacar las monedas que le va a dar. Y es ahí, sin pensarlo, lo que él saca el hacha, ¿no? Y le clava el hachazo en la cabeza y la señora cae al suelo con sangre. Él tampoco se inmuta, él tampoco hace nada. Lo único que va es buscar donde la señora se había acercado para sacar sus monedas que las tenía guardadas en bolsitas. Y él hace lo mismo. Busca esas monedas, rebusca, coge lo necesario. Había para llevarse mucho más, pero él no lo hace. ¿Por qué él no lo hace? Porque solamente él quería para ayudar en ese tiempo a su madre y a su hermana. Porque él no era ladrón, ¿no? Entonces, él estaba atormentado. Entonces, coge eso, algunas monedas más, y decide salir. Cuando lleva a salir del cuarto, de la habitación, escucha voces y dice, alguien está subiendo, ¿qué está pasando? ¿No? Él se preocupa, quiere esconderse, pero no puede estar aquí, ahí está ella muerta. Y en esa que va subiendo en el cuarto piso, sube Elisabetta. Elisabetta es la hermana de Aleón Ivano, era una mujer joven. Y entonces lo que hace él es esconderse detrás de la puerta, de la cortina que está ahí en la sala. Entra Elisabetta y comienza a llamar, hermana, hermana, ¿dónde estás? Acabo de llegar, le dice. Y cuando avanza un poco, la ve a su hermana muerta. Entonces, Elisabetta se levanta y quiere gritar, ¿no? Su hermana está muerta. Y Raskolnikov sale y le saca el hacha a la usurera y se la clava también a Elisabetta. Y finalmente comete 2 asesinatos. Bien, jóvenes, se trata de narrar esta primera parte que es muy importante, desde cómo se va a dar la historia, ¿no? Ya en la segunda parte, Raskolnikov se enferma, le da fiebre, deliria. Razuminsky, su amigo, se preocupa y le dice, ¿por qué estás así? ¿Qué ha pasado? Mira que tu hermana ya va a venir, que tienes que recuperarte. Todavía te quedan unas monedas que dejó tu madre. Con esto cómprate ropa nueva. Y Raskolnikov está mal, ¿no? Está encerrado, días no sale, ya no da clases, ya perdió la universidad porque no podía pagar. Y todo le pasa a Raskolnikov. Está aturdido, se siente mal. Y un día todo aturdido así por ahí, ¿no? Sale y veo que un carruaje ha matado a un hombre. Un hombre está tirado ahí, muerto. Y la gente está alborotada, pues, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Dice él. No, ha muerto el señor Marmelador, ese borracho. Así dice. Y él dice, ¿qué? No puede ser, porque él había conversado con Marmelador. Marmelador estaba muerto. Y como nadie lo quería recoger a Marmelador, porque supuestamente era un mendigo, pues, ¿no? Nadie lo quería recoger un borracho. Entonces él lo reconoce y lo levanta, lo carga y lo lleva a su casa, ¿no? Y en su casa, obviamente, estaba la esposa, sus hijos y Sonia. Cuando él llega al cuerpo de Marmelador, ¿no? Todos los niños lloran, Sonia también. La esposa dice, bueno, por fin, ¿no? Porque este era un alcohólico, nunca traía plata, ¿no? Y Raskolnikov lo deja ahí el cuerpo de Marmelador. Y como le da pena, es ahí donde él habla por primera vez con Sonia. Sonia se lo presenta, le dice, ¿qué pasó, mi padre? Y él le dice, no, yo también pasaba por el camino y estaba tirado, o sea, estaba muerto. Y yo lo único que traigo es para que acá lo puedan sepultar, ¿no? Lo puedan enterrar. Y por eso le da unas monedas. Bien. Y luego esta parte termina con la llegada a la ciudad de Pulquenia y Dunia. O sea, ¿no? La madre y Dunia llegan a la casa de Razuminki, no a la de Raskolnikov, porque ya Razuminki le había ofrecido la pensión, pues, a Raskolnikov, ¿no? Para su madre. Y Raskolnikov sigue indiferente, Raskolnikov no visita a la madre, no visita, no, a su hermana, ¿no? Él está así debido justamente a lo que a lo que había hecho. Entonces, bien, entonces llega.
Pero en tercera parte, ya Raskolnikov no quiere que su hermana se case. ¿Qué había pasado? Cuando Dunia ve toda la situación que está viviendo su hermano, porque Raskolnikov le ponen autos, Dunia está decidida a trabajar en la ciudad, Dunia está decidida a que esto cambie y que Raskolnikov siga trabajando, estudiando, ¿no? Ella tenía un pretendiente que la seguía desde el pueblo, entonces él había venido a la ciudad. Y Dunia dice, no, si él me está pretendiendo, tiene negocios, entonces me voy a casar con él para poder ayudar a mi hermano y a mi madre que está enferma. Pero Rasputín que se molesta. O sea, que dice, no, tú no te vas a casar con él. Yo soy el hombre de la familia y yo lo tengo que hacer, ¿no? Y Dunia dice, no, pero hermano, mira, yo te voy a ayudar, tú vas a acabar. No, no te preocupes, porque ahí se concertaban los matrimonios, pues. Pero Raskolnikov se molesta y le dice que no quiere nada, ¿no? A todo esto, después de la muerte de la usurera, el juez Porfirio Petrovich comienza a investigar. ¿Quién mató a la usurera? ¿No? Iba investigando, ¿no? En esa investigación va a llegar hasta Razuminsky, que es el amigo de, ¿no? De Raskolnikov. Entonces, ahora la gente, ¿sí? En la ciudad, ¿sí? Algunos conocían, ¿no? A la usurera y otros no, otros tenían cólera. Por eso es que fueron investigados primero los jóvenes, donde la usurera este, había pagado ¿no? unas monedas por las joyas que ellos habían invertido. Entonces la policía llegó a la conclusión de que de repente uno de estos jóvenes la mató por no pagar los intereses, por no pagarle el dinero. Entonces, eh, Petrovich, quien es el que investiga el asesinato, comienza a investigar a todos los jóvenes, ¿no? Que debían a la usurera, porque en la casa de la usurera encontraron un cuaderno y ahí decía, nunca le investigaron a Raskolnikov, y eso que Raskolnikov, con todo su conflicto, iba a la comisaría y preguntaba cómo iba el caso. Y, y Petrovich le decía, pero ¿por qué te preocupas tanto? ¿Acaso tú sabes algo? No, no, yo no sé nada, sino que hay que investigar, pobrecito. O sea, él hablaba así, pero en el fondo él quería saber qué es lo que estaban investigando, qué es lo que estaba pasando. Bien, luego viene una entrevista ya en la cuarta parte, donde se menciona a Raskolnikov con el pretendiente, con el patrón de Dunia. Recuerden que dije que Dunia venía escapándose. Su patrón era Esvidragolik, ¿no? Ahí en la parte 5. Y él pide la mano de Dunia a Raskolnikov. Pues este hombre estaba loco, ¿no? Mira, dejó a su esposa, dejó el pueblo para buscar a Dunia. Dunia no quería saber nada, pero le encuentra a Raskolnikov y le dice a Raskolnikov, yo estoy enamorado de tu hermana. Y Raskolnikov dice, pero tú no eras su patrón, no eras casado. Sí, pero ya me separé, ya abandoné, yo me vine por ella acá. Así que me tienes que ceder su mano. Y Raskolnikov le dice, no, no te puedo ceder la mano de mi hermana porque yo no he conversado con ella, ¿no? Y él insiste, por eso que dice entrevista, ¿no? Donde es Galik, conversa con Raskolnikov, pero se va a dar cuenta de que no puede llegar a ningún acuerdo, porque Raskolnikov no quiere que su hermana se case, y mucho menos se case ella primero para poder salvar a la familia. Él no quería eso. Bien, luego de esto, Raskolnikov comienza a visitar a Sonia. La va a visitar a su casa, se va de manera constante, la visita de vez en cuando, y está ahí con Sonia. Entonces, poco a poco, Sonia al principio no quería conversar con él, pues, ¿no? Sonia se alejaba porque pensaba que era un borracho, pero poco a poco lo va conociendo y se va acercando. Entonces, Raskolnikov se encuentra con su conflicto del asesinato y va a conocer a Sonia y Sonia le va a leer versículos de la Biblia. Por eso que cuando le lee versículos de la Biblia, entonces él entra a la parte religiosa, ¿no? De lo que estaba mal, entra a esa parte. Bien, jóvenes, creo que les toca su descanso y ya al regreso continuamos. Voy a ver aquí la hora. Sí, les toca el descanso y retomamos en 15 minutos, chicos. ¿Ya? Bien, regresamos.
Aló, aló, jóvenes. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, profesora. Ya, listo, jóvenes. A ver, continuamos entonces ya con las clases que van a estar porque nos estamos buscando mucho acá. Bien, entonces estábamos hablando, en este caso retomamos la parte número 4 de Crimen y Castigo. Entonces, cuando Raskolnikov, o Rodion como se llama, porque también su nombre, Rodion Raskolnikov, Razumiki, es el amigo, por si acaso. Entonces, en este caso, Raskolnikov, al tener tratos con Sonia, después de la muerte de Marmeladov, no se hacen buenos amigos. Sonia al principio tiene un poco de miedo, porque desconfía de todos, ¿no? Piensa que es un alcohólico, un borracho, ¿no? Pero poco a poco va conociendo y se da cuenta que él también es un ser humano y que también tiene problemas. Y Raskolnikov le va contando cosas de su vida, cosas de su familia, ¿no? Y Sonia lo ve muy agobiado. Al verlo tan agobiado, Sonia comienza hablándole de la Biblia, ¿no? Y le habla justamente de la Biblia, de los pecados. Entonces, como que Raskolnikov se da cuenta que Sonia es una buena mujer también y que su vida también está marcada por la pobreza, la situación que ella vive, ¿no? Sonia sigue ayudando a su hermana, a su madrastra, a sus hermanitos. Y poco a poco, Raskolnikov le va contando el asesinato de la usurera, porque esto era comentado en San Petersburgo. Entonces, al ser comentado en San Petersburgo, entonces, sí, pues Sonia comienza a hablar porque Sonia tenía una amiga en común, que era Elisabetta, era la hermana de Alione. Como Raskolnikov mató a la surera y a la vez a la hermana, entonces Sonia decía que tenía una amiga que había muerto injustamente, ¿no? Que era muy buena, ¿no? Y Raskolnikov sentía el remordimiento, pues escuchaba y le decía, ¿no? Porque la había matado. Y ella le hablaba de Elisabetta y le daba pena, ¿no? Y que también mataron a su hermana. ¿Quién será el asesino? Entonces, como que Raskolnikov decía, sí, pero están investigando, como que también se sentía incómodo, pero a la vez también sentía la confianza de decir que él es el asesino, porque Sonia le hablaba, pues, ¿no? Y Raskolnikov como que quería decir la verdad, ¿no? Y así va pasando el tiempo. Así que un día Raskolnikov escribe una carta, quiere confesar su crimen, pero antes de eso le dice a Sonia de que él no se siente bien, de que él ha cometido un delito y que necesita decirlo, pero no sabe qué hacer. Entonces Sonia como que ya se va dando cuenta también que algo está pasando en él y le dice, no te preocupes, ¿no? Le dice, yo no te voy a juzgar, no te voy a decir, tú cuéntame. Imagínate que solo estás conversando contigo mismo y yo no te voy a decir nada, le dice. Entonces él le dice, si no vuelvo mañana, porque me voy a ir, me quiero ir lejos, porque Raskolnikov pensaba irse lejos, ¿no? Pensaba irse lejos y abandonarlo todo. Entonces le dice, si yo no regreso mañana, entonces le dice, te olvidas de mí para siempre. Pero si yo regreso, te voy a confesar el crimen, ¿no? Entonces Sonia como que se queda así y Raskolnikov se va a su pensión, ¿no? Ahí donde él vive. Y ahí, estando ahí, comienza otra vez a atormentarse, a sentirse mal, pero a la vez recuerda muchos pasajes bíblicos, ¿no? Acerca del perdón. Y entonces él ahora dice, ¿no? Si no vuelvo, ¿qué voy a hacer huyendo toda la vida? Yéndome, yendo. Entonces él decide regresar a la casa de Sonia y Sonia le dice, sabía que ibas a regresar, le dice, ¿no? Y ahí se sientan y conversan. Y Raskolnikov le cuenta el crimen. Sonia no se asusta, no se sorprende, lo escucha al contrario. Y eso es lo que le da más confianza a Raskolnikov, porque él le dice, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y ella le dice, ¿no? Es que tú no puedes vivir así. Y le habla del perdón, le habla de Dios, ¿no? Y es así como Raskolnikov se va sensibilizando y está decidido a entregarse, ¿no? A entregarse. Por un lado, eh, Porfirio Petrovich seguía investigando, ¿ah? Seguía investigando, investigando, porque muchas veces Raskolnikov también había ido por decir, a la comisaría, ¿no? A buscar a Petrovich, porque una vez acusaron a un pintor del asesinato de la surera. Y cuando él se entera en la noticia, él dice, no, ¿cómo va a ser el pintor si yo he estado ahí, yo fui? Y se va donde Petrovich y le dice, Petrovich, ¿cómo es posible que digan que el asesino de la usurera es un pintor? Eso no es cierto. Y Petrovich le dice, pero ¿y usted cómo sabe? Y ahí donde él cambiaba, no, es que yo vi la noticia, ¿no? Como que quería, hay días que quería decir la verdad y como que hay días que no. Entonces, cuando Sonia le dice que tiene que entregarse, entonces él ya está decidido a entregarse. Petrovich seguía investigando, pero nunca pensó que Raskolnikov, nunca ni siquiera dudó de la honestidad de Raskolnikov. Katerina Ivanova
¿sí? O Catalina, es la esposa de Marmelador. Ella de tanta enfermedad, de tuberculosis, de estar sola, de tener que ver a sus hijos, ella simplemente un día muere en la calle. Algunos dicen que murió loca porque murió, se desmayó en la calle y murió porque ella sufría de tuberculosis, estaba prácticamente al filo de su enfermedad, ¿no? Y muere en la calle. Parte 6 y final. Porfirio Petrovich le dice al Raskolnikov que confiese su delito, ¿no? Porque cuando él va a entregarse con Sonia, Petrovich le dice, ¿qué dice usted? Pues, ¿no? Porque usted dice que ha cometido un crimen. A ver, quiero saber, porque entre todas mis investigaciones usted ni se lo menciona, ¿no? A ver, confiese su crimen. Y aquí Raskolnikov le confiesa. Entonces, Raskolnikov no duda y le confiesa todo. Petrovich se sorprende mucho porque le dice, de todo se pudo haber sospechado, pero menos de usted, porque usted no tenía antecedentes, porque usted se le veía una persona diferente, y ahí le confiesa, ¿no? Por lo tanto, Petrovich está decidido a mandarlo a Siberia, ¿no? Que era el lugar donde pues van los condenados, ¿no? Después de haber cometido el crimen. Por un lado, el patrón de Dunia, que es Svidrigaïlov, el patrón que le había pedido la mano a Raskolnikov y Raskolnikov no le había saltado, termina suicidándose, ¿no? Porque el de la vergüenza no podía regresar a su pueblo. Por otro lado, jóvenes, eh, la madre de Raskolnikov, Pulkenia, llega a morir también, porque Pulkenia estaba muy enferma ya. Y al enterarse todo esto de que su hijo era un asesino, de todas las cosas que había pasado, Pulkenia no resiste más y también muere. Dunia prácticamente se queda sola, ¿no? Porque el pretendiente que tenía tampoco se casa con ella porque Raskolnikov no quiere. Eh, el otro pretendiente, el hombre casado, muere y ella se queda, como ella vivía en la casa de Razuminki, entonces poco a poco fue conociendo a Razuminki y al final se queda junto con Razuminki. Ella se queda con Razuminki porque Razuminki ya la protege como su novio. Raskolnikov está decidido a despedirse de su hermana, ¿no? Porque es la única que quedaba. Y Sonia, ¿no? Después que él se entrega a la justicia, lo comienza a visitar en Siberia, ¿no? Y ahí termina la obra, ¿no? Al final hay una regeneración en la vida de Raskolnikov. Ya en la parte final del epílogo, él va a ser condenado a 8 años de prisión, ¿no? Y lo van a mandar a Siberia. Ya en Siberia, ¿sí? Raskolnikov va a reconocer su error y Sonia lo va a acompañar hasta el final. Sonia es una de las mujeres que lo acompaña y también se regenera en su vida, ¿no? Y es más, cuando ella iba a visitarlo a él, también conversaba con otros hombres, ¿no? Que también estaban metidos en la cárcel para buscar su regeneración. Mis jóvenes, ahí termina Crimen y Castigo, que ha sido bastante largo, pero importante su contenido, ¿ya? Ahí tenemos también el resumen, ¿no? De lo que ya les venía diciendo. Y nos vamos ahora al tema principal. Bien, el tema principal, como dice aquí, es el conflicto ético entre la moral humanitaria cristiana y la moral antihumanitaria intelectual. Eso lo tengo por acá. Aquí está. Este conflicto ético, cuando habla de moral intelectual y antihumanitaria, está reflejado justamente, ¿no? En el propio Raskolnikov, porque él es un intelectual, pero es un intelectual que a veces se siente un ser superior, que se siente capaz de acabar con todo, porque él está actuando de manera correcta, es lo que él considera, ¿no? Que se centra en de que la gente pues que actúa mal, él tiene que acabar con ello. Por eso está decidido a eliminar y es por eso que mata. Ese es el conflicto que él tiene, ¿no? Siendo intelectual, pero a la vez se vuelve antihumano y comete actos impuros, como matar a alguien, como que no respeta las leyes, rompe, a pesar de que él estudiaba leyes, ¿ah? Él estudiaba leyes, pero sin embargo rompe, ¿no? Ahí viene la parte antihumanitaria. Y la otra parte, la parte moral, cristiana, humanitaria, es cuando de una u otra forma Raskolnikov ayuda al prójimo. A pesar de lo que es, él ayuda a Marmeladov, no lo deja tirado en la calle. Ayuda con algunas monedas, porque él le da pena la situación que vive la familia de Marmeladov. Él es compasivo, ¿no? Y ahí está su conducta moral humanitaria. Él da amor y le dan amor a cambio, que es Sonia, ¿no? Entonces, ese es el conflicto que vive el protagonista a lo largo de la historia. Tema principal. Hay otros temas como la culpa que atormenta a Raskolnikov, porque eso no lo deja dormir, hasta fiebre le da. Se siente mal, ya no sabe qué hacer, está desesperado y ahí es donde vive su propio drama. Luego viene la pobreza y los problemas sociales, que es una consigna que va desde el inicio, ¿no? Hasta el final. Hasta vemos cómo la gente padece, ¿no?
Y Raskolnikov lo vivía porque él quería estudiar, progresar, pero no podía. Y poco a poco se le van quitando las esperanzas, ¿no? Porque siempre venir del pueblo a la ciudad que es para ayudar a la familia, ¿no? Entonces él decía, ¿cómo yo voy a ayudar a mi madre si ni yo mismo tengo? Bien, el amor como factor de regeneración moral, ¿no? En este caso, obviamente, el amor va a cambiar la vida de las personas. Es porque aquí Raskolnikov se siente parte, ¿no? Y de un ser humano, ¿no? Que es bueno con él y que no lo juzga, que al contrario lo escucha. Bien, jóvenes, vayan revisando también ya las preguntas. Crimen y castigo tiene dos niveles de lectura, una novela bastante compleja. En una primera parte es la trama policial, porque definitivamente hay una investigación, ¿no? Y esto es una parte superficial, no es que sea una novela policial, porque la novela es psicológica, sino que hay una investigación que se va dando, ¿no? Y que lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia. Y un profundo, ¿no? Una parte profunda en el relato, que es el conflicto interno, y eso tiene que ver con el aspecto psicológico, ¿no? El otro es del aspecto psicológico y que es la prioridad justamente de la historia, la trama principal, ¿no? Son dos momentos que se tienen en la historia. Bien, jóvenes, hasta ahí, ¿sí? Para que vayan revisando también sus preguntas de contexto para ir a la narrativa contemporánea. Ustedes también todos tienen en su separata el argumento, tienen el tema principal y otros temas explicados. Hay un comentario también justamente de la parte superficial, que es la novela proficial, y la parte profunda, que tiene que ver con la novela psicológica. Bien, y ya viene, bueno, lo que es la literatura, la narrativa del siglo XX. Y en sus preguntas, a ver, en las preguntas jóvenes, en la primera pregunta, es una pregunta de contexto, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Dice, marca la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado. Contrario al romanticismo, el realismo francés del siglo XIX busca a ver, ¿qué busca? En la narración, es decir, mostró preferencia por, ¿no? Ahí La me ponen la objetividad. E. Objetividad, definitivamente, es una característica primordial del realismo. ¿No? Por ahí me pone la E, recreación idealizada, no, pues no puede ser la E, no, ahí creo que había un error de escribir, te has confundido por ahí, corrige. La respuesta es la D, objetividad, muestra preferencia por describir la realidad exterior libre de toda interpretación personal. Eso es lo que se describe en el realismo, todo el mundo que rodea al protagonista, todo, ¿no? A nivel general, pues, ¿no? Bien, en la 1 es la C. La número 2, perdón, la 1 es la D. En la número 2 tienes un fragmento de Crimen y Castigo y te pide qué característica de la narrativa, ¿no? Dice, ¿dónde he leído? Pensó Raskolnikov, prosiguiendo su camino. ¿A dónde he leído lo que decía o pensaba? Un condenado a muerte una hora antes de que lo ejecutaran. ¿Qué? Si debería vivir en algún sitio elevado, encima de una roca o una superficie, tan pequeña que solo ofrecería espacio para colocar los pies y el entorno se abriría, el abismo, el océano, las tinieblas, eterna soledad y tormenta. Si debería permanecer en el espacio de una vara durante toda la vida, 1000 años, una eternidad, preferiría vivir aquí, así, que morir. Vivir como quiera que fuese, pero vivir. ¿Qué característica, no? Me dice aquí, de la novela, de, eh, de la narrativa de Dostoyevsky se muestra en este fragmento. La respuesta es la P, el análisis, como lo han puesto ahí, de los conflictos internos. Aquí pues él se está cuestionando, ¿no? Está pensando, ¿no? Aquí todo es pensamiento, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a pensar? Habla de la muerte, de la vida, y se cuestiona. La respuesta en la 2 es la P. 3. Un tema desarrollado en la novela Crimen y Castigo es el amor como fuerza de regeneración, la cual, ¿cuál es la subsecuencia que ejemplifica el tema mencionado? Entonces, ¿quién representa ese amor, no, de regeneración? Es Sonia, ¿no? Es Sonia. Pero ¿qué más? A ver, en la 3, ¿cuál sería? A ver, me dice por ahí la 3A. Vamos a ver, revise bien.
Ya en la 3A, muy bien, sí es cierto. Sonia Marmelado cuida a Raskolnikov en Siberia, ¿no? Es el factor de regeneración. Sonia se prostituye, no, eso lo demás tiene que ver ya con el contenido. En la 3 es la A. En la 4, marca la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado sobre la novela Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. La moral incita a Raskolnikov al asesinato, porque esta moral considerada con respecto a Leona, ¿qué moral es la que incita a matar a Raskolnikov? ¿La cristiana o la intelectual? A ver, jóvenes, ¿cuál es esa moral? Recuerden que por aquí está La intelectual. la intelectual, pues, ¿no? Porque se sentía un ser capaz de acabar con los males, pues, ¿no? La idea es esa, ¿no? Es como que yo decida matar a un delincuente y piense que matando a un delincuente acabo con los males sociales, y eso no va a ser, pues, ¿no? Porque yo, como estás en un conflicto, entonces vas a entender a ti, pero la vida no es así, pues, ¿no? Bien, jóvenes, eso es cierto. En la 4 es la C, la parte intelectual, 4C. Ya, listo. 5, verdadero o falso, y luego vamos ya a la parte final. Marca la alternativa que contiene secuencia correcta con respecto a lo verdadero o falso de la novela. El conflicto de Raskolnikov se debe únicamente al asesinato de Leonid Ivanova. Mm, Únicamente no, pues. La familia Marmeladov vive en la pobreza y eso produce el rechazo de Raskolnikov. No, al contrario, él ayuda a los Marmeladov. Sonia convence a Raskolnikov de entregarse a la policía, si es cierto, ¿no? Ella le habla, conversan y eso es verdadero. Y la 5 la B, me pone ahí, la 5 la B, muy bien, es cierto. Y la última, el juez Porfirio Petrovich condena a Raskolnikov y lo envía a Siberia, verdadero. La respuesta en la 5 es la B. Bien, jóvenes, ahora sí nos vamos a la parte final ya de esta parte. Ahora vamos a la narrativa del siglo XX, características y representantes. Bien, aquí vamos a encontrar, jóvenes, esta parte de la literatura. Vamos a encontrar nosotros, ya estamos en el siglo XX, esta parte de la literatura se va a dar a la par con la vanguardia, ¿no? Con el vanguardismo, porque recuerden que el vanguardismo inicia, ¿no? A inicios del siglo XX en toda Europa, ¿no? Y la vanguardia, recuerden que no solamente es narrativa, también tiene poesía. Entonces, en ese desarrollo, nosotros vamos a ver la parte de la prosa, la parte de la narrativa. Entonces, en el siglo XX, jóvenes, ya hay una serie de cambios, pues, en la sociedad, cambios rotundos, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología, sobre todo de la ciencia y la cibernética, ahora la literatura también comienza a crecer debido a todo el desarrollo que se da, ¿no? Entonces, si hablamos de algunos representantes o algunas obras, vamos a ver, por ejemplo, a Ernest Hemingway con la obra El viejo y el mar, que data de la narrativa ya contemporánea del siglo XX. En el caso de Estados Unidos, que tenemos con esta novela, El viejo y el mar, vamos a ver que vamos a hablar en este caso de personas o hombres que vivieron después de la Segunda Guerra Mundial y que esta situación los lleva a tener un conflicto existencial, ¿no? Y en ese conflicto existencial nos narran muchas de sus novelas, nos crean muchas de sus novelas, ¿no? Donde el aspecto muy importante en el caso de Hemingway es la perseverancia, ¿no? Que se tiene para sobrevivir, ¿no? Y conseguir las metas. En eso pasa con El viejo y el mar, una obra muy clásica y conocida. William Faulkner, El ruido y la furia, que es otra también de las obras grandes propiamente de la época. Bien, En busca del tiempo perdido, ¿no? En el caso de Max Proust, como también tiene Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Y que se han preguntado qué hay en el medio de la Tierra, ¿no? Y ahí vienen las curiosidades, porque aquí los temas van a ser variados. Ya no son temas solamente que tienen que ver con la sociedad, con el amor, la descripción, no. Son temas que van a marcar aspectos históricos, cuestionables, científicos, aspectos filosóficos de la propia existencia humana. Todo eso se va a ver aquí en esta narrativa. Luego aparece Frank Kafka con la Metamorfosis, ¿no? Que también es, por otro lado, una de las grandes novelas propias, ¿no? De la narrativa contemporánea por las técnicas. Una de las grandes técnicas que vamos a encontrar aquí es el monólogo interior. Y terminamos con James Joyce, con la obra Ulises. Es una obra bastante polémica, ¿no? La historia de este personaje que no es el Ulises de la Ilíada, sino es un personaje moderno y que tiene sus propios conflictos, ¿no? Bien, jóvenes, esos son los principales representantes de esta narrativa.
Y nos vamos a las características que ustedes tienen ahí, también en la separata. Visión universal e histórica del hombre. ¿Esto qué tiene que ver? Esta característica joven es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a conocer al hombre, ¿no?, del siglo XX en todas sus dimensiones. Vamos a conocer al hombre en toda su parte histórica, cultural y a nivel mundial, ¿no? Porque ya estás en un cambio de siglo. Entonces, este hombre ha pasado por diversas vicisitudes, ¿no? Y que hay que valorar, que hay que apoyar, como que también hay momentos que el hombre se ha deshumanizado, hay momentos que el hombre ha sido relegado por las máquinas, por la industria. Entonces, es un contexto general como primer punto, ¿no? Característica universal del hombre. Otro es la parte de la temática múltiple, es decir, los temas son variados, variados completamente. No hay un tipo de tema específico para la narrativa contemporánea, no. Hay todo tipo de temas, ¿no? Generales. Inclusive la poesía es mucho más libre. Aquí podemos tener novelas psicológicas, policiales, ¿no? Sociales, ¿no? Políticas, históricas, ¿no? Hay diferentes tipos de novelas acá, con respecto a la temática que se presenta. Y por último, como dice ahí en su separata, históricos, sociales, psicológicos, políticos y cotidianos, con respecto a esa característica de la temática múltiple. Y terminamos con las innovaciones técnicas. Esto sí es muy importante, las innovaciones. Hasta la etapa del realismo, el narrador fue en tercera persona, jóvenes. Es decir, el narrador conoce todo lo que va a pasar en la historia. Narrador en tercera persona. Eso se da hasta la etapa del realismo. Porque ¿qué hace el autor? Comienza a escribir en tercera persona. Pero aquí, en esta literatura ya contemporánea, vamos a encontrar que hay innovaciones. Y eso tiene que ver con puntos de vista del narrador, desplazamiento del narrador omnisciente. Cuando hablamos nosotros de los narradores, tenemos narrador en primera, segunda y tercera persona. Usualmente la novela del siglo XX usó el narrador en tercera persona. Es un narrador que conoce todo lo que pasa, todo lo que sabe, todo lo que puede observar de la parte objetiva, pero ya no entra la parte interna, ya no se puede entrar en la parte interna. Para hablar de la parte interna hay una técnica llamada monólogo interior, que es el fluir de la conciencia. Ahí está, ¿no? Entonces, en la primera característica me quedo que el narrador ya no solamente va a ser narrador en tercera persona, puede haber narrador protagonista, pueden haber narrador en primera persona como en segunda persona. Los narradores van a variar, de ahí a la complejidad. Luego dice diversos planos temporales, que tiene que ver con el tiempo, pasado, presente, ¿no? El tiempo que se realizan los hechos. Puede ser en el presente, puede ser en el pasado, puede ser, no, hasta en el futuro, porque ya hay ciencia y tecnología. Entonces hay un futuro, hay un devenir en la sociedad. Bien. Y por último, tenemos lo de el origen lógico, que tiene que ver con el cronológico. Normalmente en las novelas, antes de estas técnicas, se narraba inicio de un desenlace, así como Madame Bovary, Crimen y Castigo, sigue una secuencia lineal hasta el final. No rompe los tiempos, narras, 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 ¿no? Entonces, a partir de aquí, eso se rompe. Y más cuando estás en la generación del boom hispanoamericano. ¿Te recuerdan las obras de Garcilas, la obra de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez? Por ejemplo, García Márquez rompe con el orden cronológico. Empieza narrando una determinada generación y termina con otra generación que no esperabas. Entonces tienes, ¿no?, darte cuenta de que aquí se cambia el orden, ¿no?, de la narración. Se empieza por la parte más importante y terminas conociendo todo lo que está alrededor. Bien, jóvenes, esas son las innovaciones técnicas de esta narrativa contemporánea. Bien, y nos vamos a Frank Kafka. Frank Kafka, jóvenes, pertenece justamente a esta etapa de la narrativa contemporánea. Bien, de Frank Kafka no tenemos tampoco mucha información. ¿Por qué? Porque Frank Kafka, si bien es cierto, un comentario final, no hay nada de él escribió en su momento
porque se sentía muy angustiado y vivía mucho tiempo solo. Él no escribió estas pequeñas novelas para que la humanidad en el futuro las estudie como lo estamos haciendo nosotros. Él escribió en su momento y en su época, pero no necesariamente estas obras, sí, son obras que él, al momento de, ¿no?, de escribir y darlas a conocer, pues las va a publicar. No, no, era un hombre bastante introvertido, callado, podemos decir. Siempre estaba esperando que otros lo hagan, ¿no? Y que él solamente hacía las cosas porque tenía que hacerlas, ¿no? Entonces, eso falló en él, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando él escribía sus obras, las guardaba para sí mismo, no las enseñaba, ¿no? A lo largo de los tiempos, él se fue enfermando. Entonces, es ahí donde pedía ayuda a un amigo cercano a él, ¿no? Que le decía, todas las obras que yo estoy escribiendo es mi vida, mi mundo, y no quiero que nadie lo sepa. Cuando yo me muera, tú vas a cambiar, ¿no? Vas a quemar esos libros, inéditos, ¿ah? Estamos hablando de libros originales. Entonces, Max Brock, que es el amigo, Max Brock dice, sí, está bien, amigo, yo lo hago. Pero al pasar los días y el tiempo, Max Brock, ¿no? Y Kafka murió, obviamente sus obras han trascendido, pues. Franz Kafka muere joven, víctima de tuberculosis, porque en la época no había cura, y entonces el amigo, ¿no? Max Brock, las leyó y rompió la promesa, ¿no? Porque él decidió publicarlas, que es lo que nosotros, esas novelas cortas conocemos, ¿ya? Ahí está, sobreexpone la angustia, como dice ahí, y el abuso en la vida del hombre contemporáneo. Eso es lo que padece, ¿no? Eso es lo que se vive, ¿no? La angustia de esa persona de haberse convertido en un insecto y no sabe cómo gritar, cómo decir. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda para ya comenzar con el argumento y terminamos? Bien, jóvenes, entonces hasta ahí estamos bien. Kafka, como le digo, no publicó nada de sus obras, todo fue publicado por el amigo Masbro, ¿no? Y por eso que sus novelas son poquitas, no son 20, son solamente las que conocemos ahí. Una de ellas es la Metamorfosis. Bien, y para ello continuamos, ya estamos acabando. Argumento de la Metamorfosis. Bien, ahí tienen ustedes, es bastante corto, ¿no? Porque justamente se va a dar, ¿no? La información detallada en separado. Ya. Entonces, la historia tiene como personajes a Gregorio Salsa, quien es el protagonista de la historia. Bien, tenemos a su padre y a su madre, que no menciona nombres, solamente padre y madre. También tenemos a Gretel, que es la hermana menor de Gregorio Sansa, ¿no? Quien toca, ¿no?, el piano. Entonces, así va a iniciar. Esos son los personajes. Bueno, aparece también el, este me fue. A los inquilinos, aparecen los inquilinos, aparece el jefe que trabaja con Gregorio Sansa. Bien, jóvenes, ahí tenemos nosotros el argumento. Dice que una mañana Gregorio Sansa se despierta transformado en un insecto. Y ahí es cierto. Un día él se levanta, ¿sí? Y se da cuenta que su cuerpo ya no es el cuerpo normal, tiene caparazón. Se da cuenta de que no puede caminar bien, ¿no? Porque algo le está pasando en sus propias piernas, ¿no? Y de la nada se va transformando en un insecto. Él piensa mucho porque no sabe lo que está pasando. Su preocupación mayor, jóvenes, fue su familia. Esto fue su preocupación mayor. ¿Qué va a decir la familia? Que me siento enfermo, que estoy todo deformado, que así yo no soy, ¿no? Y comienza a sentirse mal. Y va pensando, ¿qué va a hacer? ¿No? Así inicia de frente la obra, él convertido en un insecto. Bien. Al pasar el día, la hermana y la madre, asustadas, ellas comienzan a tocar la puerta, pensando de que él se había quedado dormido. Pero luego se dan con la sorpresa que eso no era cierto, ¿no? Gregorio no puede ni hablar. La madre toca la puerta y solamente hace algunos sonidos, porque se está transformando también toda la parte de su rostro, ¿no?, su cuello, y no puede no permite hablar. Entonces, luego la madre le manda a la hermana antes que se despierte el padre, porque el padre era muy autoritario, no dejaba que
sus hijos se van hasta tarde, le daba costumbres. Entonces, no, Gregorio, ¿sí? Cada momento que se transformaba más, se asustaba y se escondía detrás del sillón. Cuando alguien iba a entrar, su hermana entra para saludarle y él simplemente se esconde porque ya era prácticamente un monstruo y tenía miedo al rechazo. Entonces él lo único que decía, sí, acá estoy yo, hermana, ¿no? Acá me encuentro, pero no puedo, ¿no? Porque ya no podía ni hablar. Al pasar los días, la madre y la hermana se vuelven, pues, ¿no? Juntas a tratar de ayudar a su hermano, que es lo que estaba pasando, ¿no? Y se unen con por decirles, ¿no? El, vamos a decirle, el jefe de Gregorio, ¿no? Porque ellas tratan de decirle a ese jefe de que Gregorio está enfermo, que se encuentra mal, pero el jefe no cree. Piensa que Gregorio es un holgazán, que no quiere trabajar. Y es por eso que él mismo, ¿no? Va a la casa a buscarlo a Gregorio. Y Gregorio se encontraba pues en su cuarto, ¿no? Ahí convertido en un insecto. Entonces el jefe lo va a buscar y le dice al padre. Y el padre le dice, ¿no? Bueno, ahí está arriba en su habitación. A ver, fíjate qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, fíjate realmente si él quiere trabajar o nos está engañando. El jefe sube, pues, ¿no? Y Gregorio se asusta, salta de la cama, no sabe qué hacer. Su jefe va a entrar a su habitación y todo está sucio. Entonces él se preocupa, se espera, ¿no? En lo que su padre va a hacer. Por otro lado, los inquilinos, ¿no? La familia había contratado inquilinos para poder cubrir los gastos de Gregorio, que en ese momento no se encontraba bien. Entonces, cuando eh, Gregorio, no pasan los días, ¿no? Su jefe se asusta al bebé, lo ve tapado y le dice a la mamá de Gregorio que cuando Gregorio se recupere recién pueda trabajar, mientras no. O sea, prácticamente ya no querían ni que trabaje, ¿no? Pero bueno, era, era parte de las órdenes. Entonces, el jefe, al verlo así todo medio deforme, no lo ve claramente porque su cuarto estaba oscuro, se asusta y le dice, señoras, que déjalo que se recupere y cuando se recupere que retome su trabajo. Entonces como que ahí le dio un poco más de tranquilidad porque él estaba preocupado. Al pasar los días, la transformación de Gregorio era más y más y era más evidente, ¿no? Y entonces, al punto de que ya ahora ya era un insecto, ya no tenía manos, ya no tenía patitas, no, perdón, tenía sus patitas, ya no tenía ni los pies, su espalda era todo, ¿no? ¿Cómo se dice? Bastante dura, la parte de su abdomen rayitas. Entonces Gregorio se había convertido en un insecto, no especifica el insecto, hace un insecto que se escondía en las noches, andaba por la habitación, ¿no? Hacía ruidos, como hacen los insectos, a veces no nos dejaba dormir, otras veces sí, ¿no? El padre se incomodaba porque el padre decía que Gregorio era un algazán, que no quiere trabajar, la madre lloraba. La hermana al principio le daba la comida, ¿no? Le ponía ahí su leche, su pan, pero se dio cuenta que poco a poco Gregorio botaba la comida y caía al piso en la mesa y la comida se secaba y eso comía él. Entonces la hermana decía, ¿no? Ya no le voy a dar comida, ya le empezó a tirar como si fuera un animal, ¿no? Y Gregorio comía del piso, comida malograda, putrefacta. Miren, esto es una situación, ¿no? Si uno se pone a ir al plano real, ¿no? O sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta quién está ahí, ¿no? O sea, tú no le puedes dar comida a alguien, tiras, 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 ¿no? O sea, en la realidad que esto no va a pasar, pero es parte de la transformación y la metamorfosis que está sufriendo el protagonista, ¿no? Y esto ya es un tema que hasta la época, ¿sí? No se daba, ¿no? Estamos hablando de novelas psicológicas, novelas Madame Bovary, pero ver este tipo de novelas al inicio del siglo XX era todo un boom. Hoy en día de repente ya no lo veis así. La metamorfosis fue así en su momento, fue algo que revolucionó el pensamiento, ¿no? La capacidad del autor en crear esta historia. Y como les dije, Frank Kafka no era un poeta, es un ciudadano más que simplemente escribió por refugiarse de los cambios que vivía la humanidad, ¿no? Por eso que antes de morir le encarga, no, ¿sabes qué? Quema mis diarios, no quiero que nadie lea. Y en el fondo nos había dejado un par de novelas, porque no son muchas las obras de Kafka. Kafka está muerto y no sabe él, personalmente, que la gente lo está estudiando, como otros autores que sí, porque fueron renombrados y galardonados en su época. Kafka, ¿no?
murió, no tuvo ni siquiera esposa, ni siquiera hijos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De cómo vive el protagonista cansado de toda la situación, ¿no? El factor estresante de trabajar, de ir y venir, y ahora, por eso que él se sentía como un insecto, porque sentía que la familia, pues ni lo miraba, y ahí es lo que estaba pasando, ¿no? La madre lloraba nomás por su hijo, sus padres seguían diciendo que era un holgazán, y la hermana al principio que lo va cuidando y luego se cansa, ¿no? Dice, ah, ya toma la comida, ¿no? Entonces, comienza a tratarlo, pues, ¿no? A su hermano como si fuera un animal, ¿no? Y Gregorio va sufriendo, pues, ¿no? Va sufriendo. Ya la familia ya no sabe qué hacer, ya la familia está muy preocupada, no hay para comer, Gregorio no está trabajando porque el que mantenía la casa era Gregorio. Y eso porque el padre lo había dicho. ¿El padre qué había dicho? El padre decía, el padre había sido militar y decía, yo ya mantuve al hogar, los he hecho crecer a mis hijos y es momento que uno de ellos mantenga la familia. Y eso era Gregorio, porque Grete estudiaba en un conservatorio de música justamente para tocar el violín. Entonces, Gregorio se hace cargo de su familia y eso él lo va estresando, lo va abrumando, pues, ¿no? De ahí es su transformación. Entonces el padre había catalogado a Gregorio como ya el jefe de familia, ¿no? Para que mantenga la casa, ¿no? Y entonces Gregorio por eso se angustiaba, ¿no? De no llegar tarde, de tener que trabajar y la vida rutinaria como que lo fue cansando, ¿no? Al punto que se sentía como un insecto, ¿no? Por eso que ahí viene la transformación. Hasta que un día ¿no? El papá y la mamá le dicen a Grete, y Grete toca el violín, porque ellos habían alquilado una habitación a unos extranjeros, para que esta gente no se vaya, los pensionistas, ¿no? Y esté con nosotros, toca el violín, y de esa forma la gente pues va a estar a gusto, ¿no? Siendo inquilino. Entonces Grete coge su violín y se pone a tocar. Pero para esto, unos minutos antes, Grete le había tirado la comida para que su hermano coma y no había cerrado la puerta, la había juntado, se le pasó. Entonces, cuando Grete comienza a tocar el violín, una pieza que le encantaba a Gregorio, ella toca y Gregorio, donde se encontraba ahí en su habitación, se desespera, ¿no? Quiere salir, porque decía, ¿no? Esa es mi familia, yo estoy aquí, yo soy Gregorio, ¿no? Y he estado siempre con ustedes. Él quería salir a la sala, quería presentarse, ¿no? Decir, yo soy Gregorio, pero ya no podía hablar, pues, ¿no? Que poco a poco él fue perdiendo la voz. Entonces él se da cuenta que la puerta está un poco abierta y con sus patitas la abre más. Y así que decide salir porque se quedó encantado con la música que tocaba Goethe, ¿no? Y entonces cuando Gregorio sale, comienza a salir por el pasadizo, ¿no? Va saliendo a la sala. Los inquilinos que estaban al frente ven a lo lejos un monstruo, pues, ¿no? Algo deforme, ¿no? Como araña, como hombre, y se asustan, ¿no? Y comienzan a gritar. Y la madre dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quieren ir? ¿No? Y se da cuenta después que ese insecto, ese animal, esa persona que estaba ahí en el cuarto de Gregorio, se había escapado. Y entonces el padre se desespera, la madre se desmaya, Grete la consuela, ¿no? Los inquilinos se van corriendo. El padre comienza a tirar lo que encuentra para que este insecto, este animal, se vaya a su habitación. Y así lo hace, ¿no? Conforme le va tirando las cosas que estaban a su mano, le va a caer una manzana en el caparazón de la espalda ¿no? De este insecto. Y esa manzana que queda ahí se incrusta y se pudre y le da infección. A ver, ¿lo están escuchando? Sí, ¿no? Y finalmente, jóvenes, Gregorio, a ver, apague su micro, por favor. Hay interferencia, apaga el micro. Ya. Bien, y después de todos estos sucesos jóvenes, Gregorio, pues finalmente, ¿sí? Se le va a podrir la manzana ahí y va a morir. Después de 2 días, Gregorio muere solo, se queda ahí. La hermana lo va a ver el segundo día, se da cuenta que Gregorio ya no está comiendo, ¿no? Primer día, segundo día, y luego ve un bulto ahí en el piso que no tiene vida, que no respira, y le dice a la familia, mamá, no, papá, Gregorio no está, Gregorio ha muerto. La mamá llora porque no entiende qué le pasó a su hijo. El padre dice, no, ese no es Gregorio,
Gregorio nos ha abandonado y ha dejado eso ahí. O sea, el padre no acepta, ¿no? Esa realidad, ¿no? Y bueno, dice el padre, ahora no tenemos inquilinos, no tenemos a Gregorio, ¿quién nos va a mantener? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿No? Y ahí termina la historia, ¿no? Grete y la madre recogen los desechos, que ninguna tampoco asume que es Gregorio, y lo botan a la basura. Y el padre pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer de nosotros? Y la miran ambos, ¿ah? Padre y madre, la miran a Grete. Grete ya había crecido y ahora ellos necesitaban que alguien los mantenga, ¿no? Y ahí termina la historia. El final de la metamorfosis jóvenes es un final abierto, es un final donde dices muchas cosas, no es un final exacto, ya Gregorio murió y murió, no. El final es que aparece la familia limpiando la casa y sobre todo mirándose, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bien, jóvenes, con eso estamos terminando, vayan resolviendo las preguntas. Algunos temas importantes, sobre todo el tema principal, que es la alineación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida cotidiana. ¿Eso qué quiere decir? Que en el siglo XX hay un cambio en la mentalidad del hombre. El hombre está en la ciudad, está trabajando y tiene muchas veces una vida rutinaria, es decir, siempre hace lo mismo y no hay momento que tenga para la familia, para conversar. Y lo que necesitaba Gregorio era la familia. No que solamente le digan, Gregorio, tienes que ir a trabajar, coge tu desayuno, lleva tu bolsita y ahí está. Y ándate, apúrate, ¿ah? Porque si no, llevas a llegar tarde. ¿Y quién nos va a mantener? Y Gregorio llegaba al trabajo, se subía en el tren, llegaba y el jefe le decía lo mismo. Gregorio, apúrate, que ya es tarde, trabaja esto. Y Gregorio, un buen trabajador, hacía todo. Luego terminaba su jornada, su almuerzo. Gregorio llegaba a su casa, ¿no? Y nadie le preguntaba a Gregorio cómo le fue, cómo te ha ido. No, Gregorio, has traído el dinero, necesitamos por la comida. Solo eso. Como si él fuera pues un objeto o algo así, ¿no? Esa es la parte de la automatización de la vida cotidiana, es una rutina. Y es por eso que el hombre se comienza a transformar y alinear, porque considera de que es algo inservible, ¿no? Un insecto que es, ¿no? Algo que está por ahí. Y él es un ser humano. Y es debido justamente a los cambios que hay en la sociedad. Las máquinas, el desarrollo de la ciencia, tecnología, hacen pues que el hombre vaya siendo relegado, ¿no? Y no es así porque el hombre tiene que cambiar su vida. La marginación del diferente, la mutuación del hombre en insecto, es una forma, no es que realmente se convierta en insecto. La rutina de la vida burocrática, papel, documentos, ¿no? Y que no es reconocido, no eres visto como un ser humano. El autoritarismo del padre, ¿no? El padre era muy autoritario, siempre estaba mandándole vida y dice que era un adulto, pero el padre, como había sido militar, quería todo que salga a su gusto, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, eso tiene que ver con el jefe, porque el jefe, cuando Gregorio se enferma, el jefe mismo va a su casa a reclamar por qué Gregorio no ha ido. Y el padre le dice, ah, no, Gregorio es flojo, no ha querido ir, ahí está, dice que está enfermo. Por eso que el jefe fue a ver si Gregorio estaba enfermo. Y el jefe se asusta, pues. Hasta el propio jefe lo explota a Gregorio. No le dice Gregorio, ¿cómo estás? Sánate, recupérate. No, no, simplemente ya. Ah, no, ir a trabajar ya. Si no ven 2 días, te ha despedido. Porque si es Aragán, no, no, está ahí. O sea, entonces es la explotación del hombre por el hombre. Bien, jóvenes, hay un comentario final, con eso terminamos para que ustedes desarrollen las preguntas finales, las 4 preguntas que faltaban. El trabajo ha deshumanizado al hombre, claro, desde el siglo XX, es cierto, ¿no? Ha deshumanizado, el hombre está visto, ¿no?, como una máquina, va bien, sin que pudiera tener vida. Y eso tiene que ver mucho con el aspecto psicológico. Al convertirse en un ser marginal, debe ser liquidado por la sociedad. Bueno, eres un animal, ya te convertiste, ya te has muerto, por lo tanto, ya no sirves, hay que echarte a la basura. Eso termina así. Grete dice, no, Gregorio ha muerto, Gregorio ha muerto. La madre se desmaya, el padre dice, no, no es Gregorio, eso no es Gregorio. Ya, ya, hay que limpiar y desecharlo. No, no puede estar acá porque no va a traer mal olor, ¿qué van a decir los vecinos? Y lo ponen en bolsas y lo botan, ¿no? Y la madre dice, eso no es Gregorio, Gregorio nos ha abandonado. Grete dice, se mira y dice, sí, no, no puede ser mi hermano. O sea, hasta ellas dudan de que sea Gregorio. Ahí recién se pueden dar cuenta. La mutación de Gregorio en un insecto refleja la absurda existencia del hombre, el concepto, ¿no?, que se tiene de la vida, ¿no?, el aspecto filosófico, psicológico, ¿no? ¿No? ¿Para qué estás en la vida? ¿Solo para trabajar, de comer y mantener a los demás? ¿O solo para qué estás? ¿Cuál es la existencia, tu propia existencia, ¿no? Transformado en insecto ya no es útil para la sociedad. Obviamente, cuando se va transformando en insecto ya no sirve, ¿no?, ni para la casa, ni para mantener, ¿no?, ni para el trabajo. O sea, y prácticamente tu transformación ha sido tanto
de que ya no eres útil, ¿no? Para las demás personas. Bien, jóvenes, con eso estamos terminando, jóvenes, ahorita lo que corresponde a esta semana número 4. Bien, y nos vamos a las preguntas finales. Las preguntas finales que tienen que ver con un texto que les ponen ahí, que es de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, ¿no? Y te ponen un fragmento, ¿no? Y te dice, el día en que lo iban a matar a Santiago Nasa, se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar. El día que lo iban a matar, o sea que ya lo mataron, date cuenta ahí, para esperar el buque en que llegara el obispo. Había soñado que atravesaba el bosque de higuerillas donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes trágico. Entonces hemos hecho un retroceso de lo que nos está diciendo. Entonces esta obra es muy conocida, Crónica de una muerte anunciada. Todos sabían que iban a matarlo a Santiago Nasa, menos él. Absurdo, ¿no? Finalmente muere, ¿eh? Y nunca supo por qué lo mataron. Pero todo el pueblo quería saber qué pasó. Gabriel García Márquez. A ver, ¿cuál es el recurso narrativo empleado en el fragmento? Relato lineal, no. Porque acá está hablando ya en el tiempo. Monólogo interior tampoco, porque está narrando en tercera persona. El día que lo iban a matar. A ver, jóvenes, la respuesta es la ruptura del tiempo. Porque en la primera parte dice, el día que lo iban a matar a Santiago Nasa, o sea, quiere decir que ya había pasado. Y en la parte final dice, 27 años después, o sea, es un recuerdo. ¿Cómo empezó ese día? Por lo tanto, es la E. Bien. Número 7. ¿Cuál es el tema aludido en el fragmento citado desde la Metamorfosis? ¿Cuál es el tema? ¿No? Lean el fragmento. Dice, Dios mío, pensó, ¿qué profesión tan dura he elegido? Ha elegido. No, no, perdón, he elegido. Un día, sí, y otro también, de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que el mismo almacén de la ciudad. Y además, se me ha endosado este ajetreo de viajar. El estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y a deshora. Una relación humana completamente cambiante, nunca duradera, que jamás va a llegar a ser cordial. Que se vaya todo al diablo. ¿Cuál es el tema que se alude en el fragmento de la Metamorfosis de Frank Kafka? ¿Cuál es el tema que nos propone aquí? ¿Marginación? No, aquí está hablando del trabajo, ¿no? O sea, la rutina, ¿no? Voy, vengo, hago lo mismo. 7B. Muy bien, la 7 es la B. Acá bien claro dice, ¿no? Voy, trabajo, el ajetreo y todos los días lo mismo, ¿no? A veces creo que esta parte sucede hoy en día, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Las personas que trabajan, van, vienen, siempre es la misma rutina, ¿no? Pero lo gratificante es ahora que a veces, muchas veces, ustedes llegan a su casa o están ahí, siempre a veces preguntan, alguien de la familia, ¿no? Sus padres sobre todo, ¿no? Tenemos esa función de preguntar, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo te sientes? ¿Y por qué llegas recién? Entonces ya tú comienzas, ¿no? A deshogar lo que te pasó en el día, ¿no? Y es parte de, ¿no? Pero antes no, antes la formación familiar era mucho más rígida, ¿no? Era mucho más dura, ¿no? El autoritarismo, y eso venía desde familias. Entonces todo esto hoy en día ha cambiado, porque es el siglo XX, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Bien, jóvenes, muy bien, y con eso terminamos la número 8. Marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado sobre el relato en la metamorfosis de Frank Kafka. Gregorio Sancia, quien se ha convertido en un insecto y ha perdido su trabajo, es recluido en su habitación por su familia. Posteriormente, Gregorio morirá solo. Esos hechos representan cómo se representan al final. La rutina de la vida cotidiana transformó a los individuos, no, pues plural, no. El proceso de la deshumanización conlleva la alienación. No, ahí todo es, deshumanización puede ser, pero conlleva la alienación, no, porque alienado es de transformación. Explotación que padece el ser humano lo automatiza, la sociedad marginal a la persona diferente y la destruye, y el autoritarismo que destruye. En la número 8 la respuesta es la
Sí, ¿no? Una posterior exclusión expresa lo que la sociedad marginal, como la sociedad margina al diferente, ¿no? Margina, en este caso, al insecto. Gregorio prácticamente es abandonado a su suerte. Gregorio es abandonado solo, ¿no? Y bien claro se ve, él muere y ahí, ¿no? Ah, ya murió, pues, ¿no? Ay, qué pena, ¿no? Listo. Me sorprendo, pero no hago nada, ¿no? O sea, simplemente no pregunto, no cuestiono, ¿qué fue de mi hijo? ¿Se ayer su habitación? O sea, ¿dónde está, no? La respuesta 8 es la D. Bien, jóvenes, ahí está. Con eso estamos terminando nosotros la semana número 4, que ha sido bastante extensa. Bien, y ahí tienen ustedes las claves de la semana para lo que, los que recién están anotando. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está Sí, claro? profesora, una consulta. Dime, te escucho. ¿Podría volver a explicar por qué en la número 6 sería narrador parcial y no omnisciente, por favor? 6, ya, un momento que me queda. No, en la número 6, la respuesta es la E, es ruptura del orden cronológico. Acá dice narrador parcial u objetivo, eso no existe Uy, en la disculpe, literatura. confundí las claves entre las 7 y las 6, pero sí, está bien, ruptura del orden cronológico, disculpe. No, pero claro, de paso te has preguntado narración parcial u objetivo. Parcial no existe. O sea, hay un narrador protagonista, que sí existe, que narra la historia, ¿no? Hay un narrador testigo, el que está observando, está mirando lo que va a hacer otros dos. Hay un narrador en tercera persona, que es que es común para todas las obras. Por ejemplo, en Crimen y Castigo el narrador está en tercera persona, porque alguien cuenta lo que hizo el protagonista, todo lo cuenta. Es un narrador que hasta la actualidad, todos los grandes poetas como Mario Vargas, todo el mundo lo utiliza, narrador en tercera persona, quien narra los hechos. ¿Sí? Y puedes combinar tercera persona con primera también, protagonista y también alguien que narra. O sea, se puede combinar. Pero narrador parcial no existe en la literatura. No existe, que narra un poquito, no hay. Así que por ahí yo lo voy descartando. Narrador omnisciente es lo mismo que decir narrador en tercera persona. Ese es el narrador omnisciente, es en tercera persona. Y acá dice u objetivo. Ya, no es u objetivo, es narrador objetivo. Pero eso recién aparece con el boom hispanoamericano. Porque si bien es cierto, el narrador omnisciente narra en tercera persona todo lo que pasa de manera exterior y también el mundo interior del personaje. O sea, te dice, ¿no? Por ejemplo, Rosendo Maki se encontraba muy triste por la muerte de su esposa, estaba decaído, estaba triste, y comienza a caminar por el río y encuentra, le cruza una culebra. Entonces narra los dos, el ambiente y cómo se siente. Ese es el omnisciente. En cambio, el objetivo, narrador objetivo, te narra solo el exterior, solo lo que estás viendo. Ah, ya. Se encontraba Diego caminando por la avenida Arequipa, volteaba a la siguiente cuadra, había una casa azul, eso nada más. Ese es un narrador ya que es utilizado en el boom. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa lo utiliza, Gabriel García Márquez y muchos autores. Ya en la actualidad. Antes todavía en ese tipo de narrativas, hasta el siglo XX, había el omnisciente, el testigo, eso había. ¿Ya? Y el monólogo interior, que es el fluir de la conciencia, ¿no? Aquí el autor narra, ¿sí? Lo que está en la mente del personaje. En el caso de Metamorfosis y Gregorio Sansa te narra lo que él piensa, lo que está aquí en su mente, ¿no? Y él va pensando, "Ay, ¿qué me pasó? Se tocaba su cuerpo, no puede ser, ¿no? Porque tengo estas líneas acá, mi espalda está dura, ¿qué es esto? Son patas, me estoy convirtiendo", o sea, todo lo pensaba él. Ese es el monólogo interior. Y la Metamorfosis es una de las primeras obras que te narra detalladamente el monólogo interior, combinando con otras narraciones, pero el monólogo interior es la prioridad, ¿no? Al igual que la obra también de Jane Jones, Ulises, que también Jane Jones nos narra usando el monólogo interior, pero Kafka es lo que le da a través de esta historia, ¿no? Llamada Metamorfosis. Bien, jóvenes, entonces ahí tienen sus claves para esta semana y yo creo que ya hemos cumplido todo. Cualquier cosa, otra pregunta por ahí, ya estamos cerrando la clase, porque ahí debe estar el profesor faltando un minuto para terminar la clase. Bien, entonces jóvenes, nos estamos reencontrando la próxima semana, bien, para continuar. Y bueno, muy buenas tardes, gracias por su participación, ¿no? Y estar siempre ahí, pues,
y siendo perseverante en el estudio, porque eso es lo importante, ¿no? Ser perseverante y, bueno, salir adelante. Y jóvenes, me despido y nos estamos reencontrando la próxima semana. Bye. Muchas gracias, profesora. Tengan buenas tardes. Muchas gracias, Miss.